Imagina a un hombre de más de 50 años, pobre, endeudado, sin prestigio, con escasa educación, que había pasado años trabajando en empleos burocráticos mal pagados. Un hombre que había sido herido en la guerra y por tal motivo había perdido el uso de una mano. Que pasó 5 años en Argel como esclavo, que fue encarcelado varias veces por problemas administrativos y de deudas. Un hombre que había sufrido fracasos económicos, familiares y profesionales durante gran parte de su vida. Ese hombre era Miguel de Cervantes. Y precisamente desde esa acumulación de errores y derrotas, escribió Don Quijote de la Mancha. Bienvenidos a un episodio más de Dragones, Zombies y Marcianos, el espacio en donde exploramos los rincones más profundos, retorcidos, pero también fascinantes de la imaginación humana. Fíjate, Davo, que recientemente, como sabes, estuve vacacionando. Ya sabes, fui a vacacionar con la familia y tuve un momento muy bonito. Iba yo caminando por unas callejuelas, esto por ahí en Madrid, y de repente voy caminando por la calle, ya sabes que vas pepineando un poco. Me encontré como un mercado ambulante, no tanto mercado de fruta y verduras, sino más bien como un bazar. Como un bazar, como un Un tianguis. bazar, y de repente sigo caminando y de esto que de repente como que un brillito te pega en el ojo. Y era tarde, eran como yo creo que las 5 o 6 de la tarde. Y entonces un brillito me pega en el ojo y me doy cuenta que en el piso, en la calle, a media calle, me encuentro una frase muy curiosa, que dice algo así como: en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no hace mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de la lanza en astillero. En la calle, así de la nada, ¿no? Y abajo dice, obviamente, el señor Miguel de Cervantes Saavedra. Y me encontré que existe esta calle en Madrid, en donde, de hecho, el barrio le llaman el barrio de los escritores. Y en estas calles, principalmente es esta calle. A ver, estas fotografías que estamos dejando ahorita, que fueron las que me mandaste, porque ayer ya les estamos acá Sí, sacando las claro, ropitas claro. sucias. Son las fotografías Oye, que me manda Lucifer. Las que yo te mando son Bueno, no, ok, sí. Lo que yo te mando es entre nosotros, güey. Sí, no es no, para no, que pero lo estés estas sí se divulgando, pueden ¿no? ver. Estas sí Sí, se se pueden pueden ver. ver. ¿Estas dónde las tomaste? Estas las tomé justamente ahí en Madrid y me llamó mucho la atención que es un lugar donde la cultura, y sobre todo la cultura de escribir y sobre todo de Cervantes, está en todos lados, tanto así que en la calle, como a una especie de homenaje, en esta callecita de los escritores, tú puedes encontrar estos pequeños versos. Hay demás autores, no solamente de Cervantes, pero obviamente la primera frase que te encuentras es la de Cervantes, que creo que es un semidios héroe, al menos en Madrid. No sé si en toda España funciona igual. Supongo que Madrid tiene que ver, pues, que era parte del reino de Castilla y La Mancha, pero no sé si... No, de hecho no era en Toledo. Esto lo aprendí ahí. El reinado estaba en Toledo y después lo pasaron a Madrid. Pero la ciudad está totalmente sabía que embebida era- en Madrid es Cervantes, una ¿no? ciudad relativamente nueva, ¿no? Pues, O sea, con respecto a otras ciudades europeas. con respecto sobre todo, acuérdate que en España, antes de ser lo que era toda España, había diversos reinos. Me parece, no me hagas caso porque ando medio pendejo, pero eran creo que 7 reinos. Y uno de los más importantes era Castilla-La Mancha, que era de donde era nuestro querido Cervantes, y obviamente donde ocurre la aventura del Quijote. Pero primero estaban ubicados, de hecho, están enterrados ahí los reyes, Toledo, que es una ciudad súper bonita, así súper, no colonial, porque no, pero muy bonita, ¿no? Una ciudad roja, tiene unas vistas preciosas. Y después ya se mudaron a... Oye, y supuestamente Madrid, ¿no? ahí había uno de los griales, ¿no? Un santo grial. Pues eso se supone, digo, yo no lo vi. Lo que sí vi en Toledo, por cierto, hay una catedral muy bonita y en esta catedral tienen unos... pues me parece que se llaman atrios, que es estas, pues, como con esculturas muy, muy bonitas. Pero más llamativo que todo eso, tienen una especie de museo dentro de la catedral, en donde tienen obras de todos los grandes artistas, pues de la época por ahí de Rafael y todos estos, muy bonitos. Y hay algo muy curioso. El cuadro que más me gustó, porque hay, no sé, hay muchas obras, ¿no? Pero de repente llego y veo un cuadro que es un mar.
pero pintado, ¿no? Yo dije, este cuadro está increíble. ¿Quién rayos lo hizo, no? Y descubrí que no era un artista renacentista, sino resulta que era Nacho Cano. ¿El de Mecano? El de Mecano. ¿Cómo crees? Resulta que él prestó este cuadro porque estaban restaurando un cuadro que ahí estaba antes y a la gente le gustó tanto que lo dejaron. Oh. Pero está este cuadro que es obviamente bastante actual, con todos los cuadros antiguos renacentistas, ya sabes, ¿no? Sobre todo, pues este arte sacro y ves a Cristo. Oye, pues los de Mecano bastante religiosos, ¿no? Primero cruz de navajas y ahora Sí, no es nada religioso el cuadro. El cuadro es un mar. Claro. O sea, literal es el mar así como, no ves ni lanchitas, nada. O sea, no es como Bob Ross. Es que es por donde caminó es por Cristo. donde caminó entonces Jesus ya no lo Christ, viste, ¿no? güey. Pero bueno, el punto es que España le rinde homenaje a Cervantes y al Quijote en todos lados. Al menos esto en Madrid lo vi de una manera que me dejó muy sorprendido. Pues debe de serlo, ¿no? Creo que todos los que somos hispanoparlantes también, pues le debemos básicamente la estandarización del idioma, porque bien mencionas, habían varios reinos, no dialectos, pero distintas maneras de hablar lo que actualmente es conocido como castellano o español. Claro. Y cuántas comunidades en España pues hablan distintos bueno, pues idiomas, tienes ¿no? por ahí el euskera euskera, al norte, o tienes también en Barcelona, pues en teoría hablan más Catalán. el catalán, que entiendo que la lengua en la escuela es catalán y que te enseñan, ok, te van a enseñar en francés y español, pero... No están no les causa mucha gracia, ¿no? Hablar español. No les encanta. Sí. Digo, todo el mundo te habla en español, pero es curioso que tienen sus propias lenguas. Que, por ejemplo, el catalán entiendo que es una mezcla literal de francés y español. Pues, ¿cuántos idiomas? ¿No? ¿Cuánto intercambio cultural que ha habido y que hemos platicado aquí que cómo no? Pero ¿cómo podrías no tener? Yo no he visto, y disculpen que lo diga y lo comparen, no he visto en nuestro querido México una ciudad, o al menos una zona, el centro, que le rinda tanto algarabía a una personalidad. Híjole, de esta bueno, manera. Sí, o a un personaje mítico. Sin duda hay, ¿no? O sea, hay estas cosas y a lo mejor Frida se me hace que pudiera hacer algo ahí cercano, pero aquí está en Coyoacán, en todo el centro está embebido de esto y toda la memorabilia de la ciudad y todo lo que ves está por todos lados. Hay estatuas por todos lados. Y trascendió además, ¿no? Porque pues aquí en Guanajuato sabemos que se le realiza el Festival Cervantino, ¿no? Por supuesto, pues más que ir a aprender, te vas a poner unas pedotas. Sí, yo aprendí poco la vez que fui, la verdad. Sí, llegaste ahí. Fui de joven, pero no fue muy educativo el viaje. Pero neta, ¿no? ¿Como parte de la estudiantina? ¿O? No, fíjate que mi carnalito el Puis y yo decidimos un día de locura lanzarnos por alguna razón a San Luis Potosí, güey. No sé por qué nadie iría a San Luis Potosí. Discúlpenme, San Luis Potosinos. Nah, sí tienes. Pero no sé. No está ahí la Huasteca, ¿no? Sí, pero para un par de veinteañeros no se me hace que tenía tanto. Ya. Pero lo decidimos. ¿Por qué no Cancún y su Spring Break? Íbamos a ver a una amiga. Ok. O sea, ahí lo va a dejar. Pues ahí está. Pero en nuestro viaje, antes fuimos Querétaro, luego fuimos allá a Guanajuato y pasamos allá al Cervantino y sí se pone bien. Sí, se pone bien cabrón. Vean los videos si no nos creen. Sí. No sé si todavía se pondrá así sabroso. Claro. Son de las principales fiestas junto con la Feria de San Marcos. Pero no le hacen, en ninguno de estos lugares siento que le hagan tanto homenaje a una sola personalidad. No, sé a lo que te refieres, si tienes razón. Digo, incluso te vas a la ciudad de Oaxaca y no creo que haya tantas calles con el nombre de Benito Juárez, y mucho menos de Porfirio Díaz, ¿no? Que también era que habrá varias, ¿no? Que debería de haber, pero pues nada más no. Pero aquí lejos de las calles hay hay una estatua muy bonita en el parque, en la Plaza España, donde aparecen todos, aparece el Quijote, aparece Sancho, Dulcinea y Cervantes. Bueno, mira, no sé si lo más cercano podría ser en Yucatán, en específico en Mérida, con Montejo. No, a lo mejor con Montejo, pues pero... puede ser. Sí, pero no, la gente ni sabe. Sí, así al 100%. La neta, ¿no? No, pero además, digo, gran parte de la importancia y la trascendencia de este señor es porque unificó y pues no él precisamente ni con la intención, pero al final, por lo popular de la novela y cómo fue escrita, pues terminó por casi unificar una lengua, ¿no? Entonces, de ahí recae tanto la importancia de esta obra, que creo que el haber elegido este tema nos vino como anillo al dedo
no solo por tu viaje, que debió haber sido muy ilustrativo, sino por esta pequeña reflexión que habla en donde Miguel de Cervantes, durante gran parte de su vida, pues no precisamente se las vio así de muy buena manera, ¿no? O sea, creo que padeció mucho, tuvo situaciones bastante obscuras ahí en su vida. Bueno, sí. Y, supongo que llegaremos a eso. Pero y gran parte de ese cúmulo de errores, gracias a esas experiencias, pues llegó al momento de que pues, tenía creo que 56, 57 años, cuando empieza a redactar. Quiero que sepas que me dio mucha esperanza de vida. No, completamente. O sea, todavía a mis 50 puedo hacer cosas Exacto, extraordinarias. y es justamente esto, ¿no? Sí, que ves a una persona que tropezó muchas veces, incluso antes de escribir esta gran obra con la cual trascendería, tropezó muchas veces, pero aún así hizo esto y pues como bien dices, eso nos da a muchos de nosotros una esperanza tremenda, ¿no? De llegar a cumplir nuestros sueños, nuestras metas o lo que tengamos ahí. Que digo, yo no creo que él originalmente pensara que, de hecho entiendo que no pensaba que iba a ser una mega obra, ni mucho menos. No. El éxito fue... Se topó con el éxito. Avasallador. Entonces todavía tenemos chance de que nuestro podcast llegue a los 10 mil millones de seguidores. Y que unifique lenguas también, unifique, ¿no? pues al menos un par de en un beso de 3, ¿no? Eso va a ser... ¿Qué pasó? Qué momento Córtale, tan mi chavo. incómodo. Bueno, hoy como bien pudieron leer en el título, vamos a platicar del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, publicado originalmente en Madrid en 1605. Para empezar, ¿sabes qué significa hidalgo? Sí sé que significa Y no hidalgo. es eso, pinches borrachos, que ya sé que muchos lo relacionan con empinarte una botella, ¿no? No. Un hidalgo es como un noble de baja cuna, digamos. O sea, están los nobles ricos, los que tienen billetes, los reyes, los príncipes, los billetudos. Y el hidalgo es como un noble jodido. O sea, es el noble pero que no tiene lana o que tiene poca lana, ¿no? El casi. El casi soy duque, ¿no? O sea, digamos que es... Yo lo entendí un poco como la clase media realmente de aquella época. O sea... Lo más bajito de la nobleza. De la nobleza, lo más chafito. El chalán de la nobleza. Sí, o sea, haz de cuenta que es como el tercer lugar de la nobleza. Ándale. Es más del cuarto, güey. Bueno, sí, el que ni llegó a la medalla. Como ni a la medalla. Ahora, ¿quieres el concepto exacto? También te lo puedo por favor, dar. Tú sabes que yo soy una máquina de información. Momentos ¿no? ilustrativos, tío. Ser un hidalgo en España en el siglo XVI o XVII significaba pertenecer a la baja nobleza. La palabra viene de hijo de algo. Es decir, alguien que desciende de una familia con cierto linaje, prestigio, con propiedades, aunque no necesariamente fuera rico. O sea, a ver, técnicamente podría decir hidalgo de tu pinche madre, por decirlo. Sí, o sea, imagina, a ver, ahí te ves muy fácil. Hijo de... Ok, tu papá es un cuate de billetes, pero cuando te casaste no te dio ni... Sí, no. Ni para la luna de miel. No, pues se diluyó la herencia. Se diluyó la herencia entre tus 17 hermanos. Y los bastardos. Y pues ya no te tocó tanto, ¿no? Entonces, Valió, pues man. tienes que quedarse ahí. Ahora, un hidalgo, pues normalmente sí tiene como un título de nobleza, pero es... Pues te digo, es el chalán, ¿no? Es como sacar tu licenciatura en Santo Domingo. Sí. O sea, tienes una licenciatura técnicamente, pero en la práctica no sabes tanto, ¿no? Digamos. Fidalgo. Ay, por cierto, qué Golazo de golazo. Fidalgo, Fidalgo. Sí, golazo de Fidalgo. ¿no? Pero bueno, fijo de algo, de ahí sale el concepto que platicamos. Y como bien mencionas, en la España medieval, un hidalgo pertenecía a la baja nobleza. No necesariamente era rico, pero gozaba de ciertos privilegios como exención de algunos impuestos, derecho a portar armas y reconocimiento social como noble. Pues sí, o sea, te decían, sí eres noble, pero esos son los privilegios de los que no pero, tienen pues, dinero, ¿no? O sea, sí. Pues mira, yo creo que con la parte de no pagar impuestos, ya era un gran paro. Sobre todo en estas sociedades de la época sí era, o ser un noble era importante, ¿no? Era estatus, era tener, y tenía ciertas propiedades. O sea, no es que fueran literal pobres. O sea, sí tenían ciertas propiedades y demás, pero no eran ricos como lo eran otros, los nobles de claro, los condes, fuerte, ¿no? los marqueses y todo.
Sí, sí. Y bueno, Es tu primo Gabriel, que vive, ya sabes, en Tulancingo. el que no le fue bien. Que no le fue tan bien, Sí, es ¿no? ese, haz de Sí. cuenta, ¿no? Entonces, oye, pues sí tiene su casa y El que su mamá se divorció y pues ni pedo, Ándale. se lo Y, llevaron pues, a... tiene su Chevy Monza, pero no anda en camión. Sí, ¿Ves? sí, entiendo el concepto. Entonces, por eso es que menciona un hidalgo de lanza en astillero, es decir, un noble de rango modesto que vivía en el campo. Cervantes juega con esta idea porque Don Quijote posee el orgullo y los ideales de la nobleza, pero carece de la riqueza y el poder que alguna vez estuvieron asociados a ella. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Sabes qué significa Quijote? Por supuesto que sí, Daumático. ¿Quieres que te dé la Porfa, versión rápida? Por favor. La palabra Quijote tenía un significado real antes de convertirse en el nombre del famoso personaje. Un Quijote era una pieza de la armadura que protegía los muslos del caballero. Formaba parte de la armadura de las piernas y se colocaba entre el peto y las rodilleras. Es decir, es la parte de... Si esta fuera mi pierna... Sí. Acá, ¿no? Por Es acá. lo que va aquí. La muslera. Es el Quijote. Sí. Así es. Unos pinches pellizcones de lonja que te podías haber dado. No, imagínate. Ay, güey, y yo que sí estoy lonjudo, güey. Imagínate así de, ay, cabrón. Pero sí, era una parte... Y también pellizcones ahí de huevo, ¿no? Porque también estaba como ahí, sí. como quedaba en la rabadilla. Exactamente, en el pliegue. Sí, en el sí, pliegue. sí está doloroso. Pero bueno, es la parte de la armadura que cubre el muslo, digamos. Y bueno, hace referencia al nombre del protagonista, ¿no? Que es Alonso Quijano. Y que parte de toda esta historia del cómo adquiere el nombre, pues viene en el primer, ¿cómo se dice? En el primer capítulo de este libro. Un gran libro, por cierto. Ojo, no es fácil de leer, ¿eh? Pero no es. me Fíjate que yo costó trabajo, pensé, debo le entré decirlo, con miedo, porque pues veníamos de la Ilíada, ¿no? Veníamos de la Odisea, pasamos por las 1001 noches, historias viejas escritas en un. Pues en un lenguaje, bueno, no en un. ¿Cómo se dice? En una. Es una manera de una usanza bastante diferente a la que Sí, actualmente claro, utilizamos. Cosas que las ideas se pierden en tanta palabra. Pero a este no, ¿eh? Si bien hay palabras que aquí está para que ¿Sabes vean, qué? aquí hay Me un... costó trabajo el viole, abriólese, ¿no? O el levantóse. Ajá, o facer, Sí, subióle. ¿no? Porque que todavía se maneja frisaba. Frisaba. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años, de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada. Que eso hay alguna diferencia en los autores de este caso que escriben, que aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero eso no importa, porque para nuestro cuento basta en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Y está así, no te voy a decir facilísimo, pero sí le entré con miedo y no, me resultó bastante... ¿Es ágil? Sí, es ágil. son pero capítulos cortos. son muy cortitos los capítulos. Digo, son algo que yo no sabía, pero bueno, el Quijote está dividido en dos partes. Uno que se hizo después de 10 años después del otro. Y los capítulos son relativamente cortitos, nomás que sí son 58 capítulos, creo que la primera parte, y 70 y tantos la segunda, o sea, sí son un titipuchal, ¿no? Son 52 en la primera parte y son 74 capítulos en otra. Pero ¿sabes por qué escribió la segunda parte? Sí. Es que está... me gustó, me gustó. ¿Qué tal esa anécdota? Que sale de repente... Tuvo tanto éxito la primera parte que quisieron replicarlo muchos, ¿no? No solo este señor que en teoría se llamaba Alonso Fernández de Avellaneda, pero se cree que es un seudónimo, una manera de esconderse. Extraña, ¿no? Salieron varios, no únicamente él, pero pues el que hizo la segunda parte apócrifa más popular fue este señor. Pero resultó que llamó tanto la atención, o sea, bueno, o llamaba mucho la atención, que en su versión de la segunda parte se burlaba de Cervantes, güey. Sí, entonces, güey. Esto no sé si podía vivir con la idea, Cervantes, de que había otras copias por ahí, pero cuando lee la copia de Avellaneda, se enchila y dice, no mames,
aparte se burla de mí el cabrón. No, pero aquí lo interesante es que ya era una novela súper exitosa y tampoco vas a dejar que te plagien así de bolas, Así de ¿no? cabrón, claro. O sea, oigan, espérame, este cuate me está birlando mi personaje y la lana que corresponde al personaje, porque Sí. pues de gorrión no creo que sea. Pero ¿no? yo no creo que siquiera eso haya sido lo que le hizo, lo que le O sea, ¿tú crees que pellizcó se el ardió de intestino? que Sí, se güey, burlaran que se de él? burlaran de él. O sea, aquí de hecho encontré un par de menciones en su obra que dice, por ejemplo, fíjate, o sea, incluso se burla de sus limitaciones físicas. O sea, Sí, que- el humor negro viene de mucho más atrás. Antes de lo que Fíjate, tú hace crees. una referencia mordaz a sus heridas de guerra y en alguna parte cita textual del Quijote apócrifo, o sea, el falso, escrito por este tal Avellaneda. Dice, tiene más lengua que manos. Ay, no mames, mendigo. drop the mic. Sí. ¿No? Bye, güey. No, Qué o sea, mendigo. qué cabrón. Oye, ¿se encuentra esa obra en algún lado? Seguramente. Sí, ahí está el puedes PDF. Si encontrarla, ¿no? tienen oportunidad, Sí, sí. bájenselo porque pues sí fue exitosa, o sea, sí se reprodujo. Entonces, esto... Oye, quiero mandar un especial agradecimiento a la Universidad de Oaxaca. Ahorita voy a buscar cuál es, de donde he sacado todos los PDFs de estas historias. O sea, Ay, los muchas de la gracias. Ilíada, la Odisea, Muchas Las Mil y una Noches y el Quijote. Dice, ¿cuál gracias? Ahí te va ahorita la factura. Sí, pero están como en una versión gratuita y la neta pues se agradece. Sí, que visiten pongan ahí, ¿no? los sitios de universidades como, por ejemplo, la que mencionas, o incluso Sí. la UNAM, que también tienen muchos PDFs gratuitos y de importancia. Bueno, entonces aparece esta versión pirata del ingenioso Hidalgo Don Quijote. Se llama, de nada la más para decir, se llama Sistema Universidades Estatales de Oaxaca. Digo, pues vamos a darles el chayotazo. Y me imagino que Aunque va a haber no un nos- chingo de nos- libros, ¿no? Ay, todos los que te imagines. Obviamente son bueno. libros, pues ya que los autores obviamente fallecieron. En este caso, pues hace Claro, pues, 500 años. Convenientemente. Hace ya un rato. Así ya me hago de mi acero. Pero les agradezco porque la neta ahí he encontrado estos PDFs que luego a veces, pues digo, nuestro trabajo nos requiere leer muchas cosas. Sí, y a veces sabes que la computadora cuesta, es lo más entonces, fácil, es más lo más fácil. fácil Y es aquí. que, pues, miren el tamañito No, del libro. está sabroso. Y esta es una edición Está bien bonita, ¿eh? relativamente corta o recortada. Sí, y baratos. Estas ediciones están muy económicas. Las encuentran aquí en México en Sanborns. Sí, lean, se nos olvidó decirlo, pero leer es chido, Sí, señores, lean, es por chido. favor. Ahí está el hashtag, leer es chido. Hashtag. Y muy entretenido, pero efectivamente hay muchas versiones, también hay Claro. hay que decirlo. Pero bueno, de regreso escribe Quijote o segunda parte del Quijote, que aquí tengo el nombre. La segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha fue el título. O sea, se plagió No, hasta perdón, el no, nombre, no, ¿no? no ¿O es qué? cierto, no es cierto. ¿Dónde está? Este fue segundo tomo del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Qué mendigo, o sea, se virló hasta el nombre. Sí, ahí sí. Segundo no tomo. podías haber creado al menos un nombre. Entonces, pues esto le arde profundamente a Miguel de Cervantes y pues se le apresura para sacar la segunda parte que se fue publicada un año después en 1615 y se titula La segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha. No, Porque 10 primero- años después. 10 años después 10 de la años original, después. no, pero Sí, un sí. año después Del plagio, ok. del plagio, bueno, y aparece este libro. Entonces, curiosamente, también para ahí meterle un poquito más de cizaña al asunto, ¿Al chisme? Cervantes se burla de Avellaneda en el Quijote, en Sí, la segunda parte. también le mete Sí, candela. también ¿no? le mete. Ay, Entonces, pobre es de perro. los primeros casos, si no es que el primero, de metaficción, ¿no? Entiendo que es el primer caso, digamos, documentado de metaficción en donde tú ves al narrador intervenir en O sea, en la obra, exacto, ¿no? el autor darle Sí, la sí, madre sí. a otro autor a través de los personajes Sí, que... Y Digo, está bastante- fíjate que hablando de este tipo de obras, hay una obra muy bonita de este cuate que hace la obra de A Vivir. Se llama Colorín Colorado, este cuento no se ha acabado. Y en donde toda la obra hay este juego contra el narrador y el... Entonces es muy padre la metaficción que ves de cómo se interlaza el narrador y lo que pasa dentro de la obra. ¿no? Está muy bueno. Está muy bueno. Y aquí lo vemos bastante interesante como primero con los dos autores y luego el mismo autor, o sea, Cervantes, en la segunda parte,
se cita a sí mismo. Sí, Bueno, incluso creo que en la segunda parte. desde la primera. Desde la primera parte, ya cuando habla hacen Hay un par de momentos en donde él empieza a hablar de los libros. De lo que está pasando dentro de la novela, como si te platicara un poco la novela. Sí, está bastante bueno cómo manejan la línea narrativa. Y creo que por eso la hace también tan grande y fue tan, pues, innovadora, ¿no? Porque Claro. no lo habían hecho, entre otras cosas. Hoy en día la encuentran así, simplemente como Don Quijote de la Mancha. Los dos tomos, los dos libros están unidos en uno solo, ¿no? Ajá, exacto. Y Cervantes cambió el nombre de Hidalgo en la primera parte a caballero porque pues ya el personaje evoluciona y se convierte ya en un caballero casi autonombrado, pero bueno, de esas cosas bonitas, ¿no? Pues Y que te encariñas con este señor. Bueno, la obra tiene aproximadamente entre 350,000 y 400,000 palabras, entonces algunas ediciones las pueden encontrar de 900 páginas y otras un poco más extensas, dependiendo de la edición y pues del orden de las Y de seguramente los el lugar donde o sea, en España a lo mejor la edición es diferente por el tipo de lenguaje. Sí, de hecho, la que más recomiendan es la que está, publicada por la RAE. Además de incluir ilustraciones, que pues obviamente te hace un tomo precioso. Claro. Pero así como encuentras tomos muy caros, encuentras como este que tenemos acá, también bastante económicos, pero muy, muy bonitos. Entonces, la primera parte aparece en 1605 con 52 capítulos. La segunda parte aparece en 1615, 10 años después de la original, con 74 capítulos. Y bueno, yo creo que para entender bien a la obra, tenemos que conocer un poco del autor. Claro. Porque creo que en este caso en específico, en particular, podemos ver ahí como ¿cómo se le podría? Se fusionan tanto el personaje como el autor en muchas partes de la novela o de la vida del mismo Miguel de Cervantes. Yo creo que lejos de fusionar, me parece a mí como que él se plasma en la novela, ¿no? O sea, plasma estas cosas que le pasaron que fueron pues relativamente únicas y creo que él se plasma ahí, plasma esas aventuras que él tuvo de joven. Sí. Y lo puedes ver en los viajes, lo puedes ver incluso en su misma crítica a la literatura, porque pues el Quijote la historia arranca como una sátira, una crítica a la sociedad, de ese momento, ¿no? Entonces. Pero bueno, ¿quién fue Miguel de Cervantes? Miguel de Cervantes fue, como ya se pueden imaginar, un novelista, poeta, dramaturgo, pero además de eso, él se consideraba un soldado español. O sea, más que escritor, la mayor parte de su vida él se consideró como un trabajador para la corona. ¿Tú crees que él estaría como tocadiscos en algún momento? Digo, obviamente la obra, y no creo que sea spoiler después de 500 años, pero la obra arranca y termina, arranca con la locura, termina ya en la segunda parte con... Él regresando a la razón. Pero ¿tú crees que él personalmente en algún momento tuvo estos momentos de delusion? Híjole, yo creo que sí. Si ves todo lo que le tocó vivir. Sí, tuvo. O sea, tuvo momentos bastante, pues, oscuros. O sea, hablamos de que 5 años como esclavo en Argel. Está cabrón. ¿no? Y esclavo de piratas, ¿no? Ajá, o sea, de gente... Y no solo eso, tuvo más periodos de que pues estuvo tras las rejas, unos muy, muy cortos, pero pues otros que sí fueron de consideración. No, estuvo en guerra. Además de la guerra, además de que no siempre estuvo en una posición económica pues privilegiada, de hecho padeció gran parte. Entonces, creo que en específico y muy, muy, muy particular con este señor, creo que sí podemos ver mucho de él plasmado en todo lo que... ¿Sabes qué me gusta mucho de esta historia? Que teniéndola en un conjunto con las otras historias de las que hemos hablado, La Ilíada, la Odisea, Las Mil y Una Noches, esta sí tiene un autor muy claro. O sea, el Quijote, pues sabes que es de Cervantes. ¿Sí? Y creo que es de las primeras grandísimas historias, pero ya con un nombre y apellido. Claro, ¿no? Es por eso que es el inicio de la novela moderna. Exactamente, y eso le da un valor sabroso, pero creo que esta novela
es perfecta combinación con las otras tres que hemos hablado. Es como un Como ver la evolución, ¿no? Y exactamente igual que como lo viví con las otras, hoy que yo nunca había leído El Quijote, pero hoy que empecé a retomar estas literaturas viejas, güey, son grandes historias. Y por eso yo no dicen, sé cómo no logran los profesores hacer que te involucres en esto cuando eres chico, ¿no? pero no te preocupes, Lucifagor. Aquí estamos. Para eso estamos aquí. Para eso. Miren, y para muestra un botón. Para muestra un botón. Miren los regalos que me hace el señor Lucifagor. Les tengo que poner en esta. Sí, las bragas no las enseñas. No, esos no. Esas son para el ratito. No, estas para ahorita. Miren. Se llama El libro secreto de los dragones. Mito, magia y significado. Y prometo solemnemente que en cuanto lo termine, nos aventamos el especial de dragones. Compré uno para mí y también prometo solemnemente. Ahí está. En cuanto no, y aparte bien bonitos. Fíjate que estaba paseando por ahí. Me gustan estos lugares donde hay mucha literatura, hay muchos libros y allá en España la gente lee, y sí, porque por todos lados. Y en todos los museos hay como una sección de libros. Y me encontré, y aparte libros como muy variados, ¿no creas que? Porque siempre está como la guía práctica del museo, ¿no? O las obras más emblemáticas del museo. Sí. No, aquí tenían una sección incluso como un poco de magia o cosas así. Y entonces me encontré esto y dije, esto hay un programa pendiente por hacer. Sí, totalmente. Y creo que requiere totalmente, una lectura, ¿no? Totalmente. Además de que a los lectores españoles les encanta todo el tema de lo fantástico pero te podría decir ciencia ficción y otras cosas, pero el tema de lo fantástico, medieval, épico, sí, yo creo que son de los gustos más implantados que tienen y pues gracias a eso nos llega mucha de esa literatura porque pues la traduce, ¿no? Y conocemos ciertas de esas obras. Pero fíjate que nunca encuentro ediciones así de padres aquí, ¿eh? Esta me gustó muchísimo en cuanto lo empecé a ojear. No, está muy, muy bonita. Muy chida, y pues ya quedó ahí el compromiso queda ahí. Del dragón. Bueno, nace el 29 de septiembre de 1547. Se cree que fue ese día porque el único registro que se cuenta es con el acta bautismal. Okay. Entonces, pues es ahí donde se ve el nombre, el acta bautismal fue hecha un poco más adelante, pero se cree que fue el 29 de septiembre porque es el día de San Miguel. Entonces, pues sabes que hay que darle, ¿cómo es? San Miguel. A la rueda de San Miguel. Sí, se me fue la canción. Todos cargan su caja de miel. Bueno, no vas a creer esto, pero fuimos a cenar al mercado San Miguel. Y saliendo estábamos esperando un taxi para los abuelos que llevábamos. Y esto es literal, no sé how terminamos jugando a la rueda de San Miguel. No había niños, güey. Ok. Solo gente adultos tomados. ¿No? No es suficiente. Pero fue muy cagado. Les digo, si esto en TikTok alguien nos graba, vamos a ser virales, ¿no? O sea, qué pedo, ¿no? Oye, pero bueno, nada más ya como para terminar. ¿Es ahí donde por la canción de la Rueda de San Miguel? No sé si tenga yo no oí nada relacionado, ¿no? No, solo que estábamos esperando y éramos muchos, porque fue un viaje como con mucha familia. Y entonces una de las sobrinas, cuando digo la sobrina, se oye una niñita, pero pues tiene casi 30 años, nos agarra la mano y empieza a la rueda. Y entonces todo el mundo estábamos dando vueltas como... Ok, pues jugaron a la Rueda de San Miguel en San Miguel. Sí, 8 mexicanos dando la Rueda de San Miguel en el mercado de San Miguel fue una cosa curiosa. Pues ¿no? Te digo, entonces San Miguel, por eso se cree que nace el 29 de septiembre, esto es del año 1547, en un lugar llamado Alcalá de Henares. ¿Lo conociste, Alcalá de Henares? No tuve oportunidad de ir a Alcalá de Henares, que pues está relativamente cerca del centro de Madrid. Ya nuestros amigos españoles nos podrán corregir si no es así, pero tengo entendido que es cerca de Madrid. Otra de las cosas y bastante llamativas de él es que pues, participó en la guerra, fue soldado, se fue a los tercios españoles. Pero aquí viene lo interesante. ¿Sabes por qué por qué se unió al ejército? ¿Porque era un caballero? No, porque era un caballero de pipa y guante. De pipa y guante, como que se metió en un pedo, le dueló, ¿cómo se dice? Bueno, sí, se agarró un guante y le dijo, por el honor de mi de no Margarita, sé, de algo, ¿no? Y se metió en un duelo con otro cabrón y sí me lo pinchó. Entonces Miguel de Cervantes, para huir de la justicia o tal vez pagar sus deudas de otra manera, pues decidió emigrar a Roma, a Italia, para unirse a los tercios españoles, ¿no? Y alistarse en la invencible armada
que en ese momento pues ocupaba gran parte de Italia, Sicilia y pues más territorios. Y fíjate que como historia, ahora sí que de vida, pues tú ves cómo la gente puede evolucionar y cambiar y pasar de ser un militar a ser todo un dramaturgo histórico en el mundo, ¿no? O sea, Sí, y que siempre le gustaron las letras y fue Sí. alguien instruido. O sea, es hijo de un, digamos, médico, pseudomédico, o lo que se le podría llamar así. Haz de cuenta como los que están en las farmacias del doctor Simi, que sí son, pero no son. no, sí Nah, no es sí cierto, o sea, un saludos saludo, y abrazos. Pero bueno. Pensé que ibas a decir los del farmacia del ahorro, güey. Puros Ay, perdóname, chayotazos, perdón, güey. las del farmacias del ahorro. Pero sí ¿no? son médicos, ¿no? Pues ojalá. No, pues no puedes. Pues. ¿Son médicos? Oye, así volteando Oye. la cámara. ¿Son médicos, en Oye. serio? Güey, no me engañen, porque a mí me han recetado como 4 veces y no me curan. Bueno, mira, de que te curan, bueno, a lo mejor tienen muy buen ojo. Sí, eso A sí. lo mejor tienen buen ojo, como dicen, a ojo El de doc buen no está, pero cubero. ahorita yo le receto. dice. Bueno, pues haz de cuenta, algo así era el señor padre de Miguel de Cervantes. Era, por cierto, además de él, eran 6 hermanos más. Él era el tercero más grande. Entonces, bueno, se mete en este desmadre y se va a Roma para unirse a los tercios españoles y de cierta manera pagar su deuda de sangre, dando la vida al servicio de la corona. Y recorre pues, Italia prácticamente de norte a sur. Se quedó más tiempo en el sur, en la parte de Nápoles. Que peleaban con el Imperio Otomano nomás para dejar. Acuérdense que en aquel entonces pues había toda una pugna por Pues por los pasos, no sé si ¿no? sacar a los otomanos. Pues que evitar su avance. Evitar su avance. Evitar su más. avance porque en 1492 cae Constantinopla, antigua capital del Imperio Romano. Entran los otomanos a Constantinopla, actualmente Estambul, y empieza este avance, ¿no? Y Sí, sí, pues sí. por Bueno, el otro lado a España teníamos... lo gobiernan. Exacto. muchísimos Entonces, años. y entonces, para detener este avance, pues eran estos enfrentamientos. Y en ese momento, en estos años, pues España era la gran potencia europea. Y Era los muy poderoso. Entonces estaban en estos madrazos. Que no ahí en el- existía España en aquel entonces. Tal cual No vayan a eso, salir ¿no? a decir- porque ya luego Sí. los puristas van a decir, Sí, "Oye, no. pues están inventando cosas". Pero bueno, en este momento está peleando él en Italia bajo la corona y tienen la famosa batalla e histórica batalla de Lepanto, en donde se enfrentan una masacre, una carnicería. En esto es en costas griegas. Y pues ahí es en donde se gana el mote, ¿no? Y, del manco de Curiosamente, ese día él tenía fiebre. Pero a un enfermo dice, no, pues yo quiero ir a los madrazos. A mí me ¿Y la cómo acaban los peles, madrazos? claro. Acabó con 2 balazos en el pecho y uno en la mano. Pinches arcabuzazos. O sea, güey. imagínate. O sea, ubican los arcabuces. Sí, O sea, es donde sale metralla, güey. Sí, sí. O sea, Pues están esquirlas, hechos- así. es que si te das cuenta, estaban Sí, hechos sí. para matar de manera bastante sádica, porque no te mataban. No, no, pues Te porque dejaban lo dejaban suficientemente hasta jodido que- para que te desangraras y murieras a las horas. Pero bueno, sale de la batalla, evidentemente, después de 3 arcabuzazos, pues dices, ya, brother, vete, No, pues sales reventado. vete a güey. descansar, ¿no? Sí, sí, sí. No lo dan de baja, pero pues ya lo mandan a la oficina. No, vaya a pues ser ya lo que- mandan a hacer memorándum. Y ¿no? todavía, sí, hay que, y con una mano, ¿no? Con la manita tollidita así. Porque la otra, no sé, no pierde la mano completamente. No, nomás como pierde bien el me movimiento, mencionas, ¿no? Es- Queda como tiranosaurio Rex, ¿haz de cuenta? Ay, como Rincón Gallardo. No, oye, no seas así. Como No seas así. patita de pollo, Sí, ¿no? güey, Así así de- como Barney. ¿Ves así como le salen Qué las feo. patitas de pollo a Qué los feo que esquites, seas güey? así. Bueno, pasó tiempo en Italia, estuvo más en la parte sur, un par de años, cerca de Nápoles, en donde pues leyó y tuvo contacto con muchos, no directamente con los autores, pero sí con sus trabajos de novelas cortas, que era un formato bastante popular en Italia y en Francia, creo que también. Pero aún no en España. Aún en España se manejaban 3 tipos de novela. Teníamos la novela caballeresca, teníamos la pastoril, también conocida así como fantástica, Ok. y teníamos la poesía. Pero no había una novela en donde ahondaras en personajes, en donde investigaras un poco más de la psicología de... Claro, de desarrollaras al personaje Desarrollaras a al través de la personaje. novela. Entonces viene toda esta influencia que él pues pudo adquirir de allá. Pues yo creo que fue gran parte de esto, el resultado pues fue el Quijote, ¿no?
Cuando regresaba ya por fin a tierras españolas, pasa yo creo que Vamos uno a de... casa. Nos vamos a casita por fin y venían en el barco bien contentos. Pa' adentro. Y están que cenando. rájales. De hecho, ya habíamos platicado de este suceso Sí, en una sí. ocasión cuando hablamos de la piratería y que le caen los argelinos. Les caen los argelinos y que se lo Lo llevan. trepan. Y aquí fue la primera vez que estuvo tras las rejas como 5 esclavo, ¿no? años como esclavo tras las rejas. Y un esclavo bastante rejego, ¿eh? Y Sí, bastante. y bélico. aparte, pues estaba todo tullidito, entonces, pues seguro le. Sí, no, le daban caña. o sea, pero pues intenta huir 4 veces, ¿no? Arma 4 planes para huir. Uno de esos planes fue fugarse con, no recuerdo el número exacto de prisioneros de esta cárcel en Argel. Se van a esconder a una cueva, creo que por 1 mes y fracción. O sea, imagínate. ahí. Aguantar vara, o sea. Y otro- Comiendo percebes o ve a saber qué Y cosa. un cabrón dentro de la cárcel los traiciona. Los de y les cae. Para adentro que están. El chiste es que se había puesto de acuerdo con su hermano. Su hermano iba a mandar un barco. Y entonces, pues iban a nadar para poderse ir. Llegar ahí. Su hermano, que por cierto también estuvo preso junto a él, los capturan a los Claro. dos. Nada más que sí logran pagarle la lana del rescate al hermano. A él no, él se tiene que quedar. No, pues todavía él un era rato más. ¿no? Era Su más hermano, por jodido. cierto, se llama Rodrigo Cervantes, de Cervantes. Y bueno, intenta huir 4 veces. No tiene éxito en ninguna de ellas. Afortunadamente pueden pagar Síguelo intentando, le decían, intenta otra vez. pueden pagar el rescate, ¿no? Y ya se lanza, se regresa a España, pasa desempleado bastante tiempo hasta que lo vuelven a solicitar por parte de la corona como recaudador de impuestos y oficios del tipo. Que está coqueto, pues ya llegas y ya eres un godín Sí. de estatus. No, y además que esto rompe un poco la idea de que él vivió pobre todo el tiempo, porque se sabe de cheques recibos firmados de su paga, de una buena paga. O sea, se habla de una cantidad equivalente, entre comillas, a unos 1,000 euros al mes. O sea, y dice, pues es que tenía que. Jodido no Recaudar estaba, impuestos, güey, ¿no? ¿no? Pues digo. Bueno, al menos el tiempo que tuvo. Ahora, tuvo esta imagínate, chamba. si ahora es difícil que te bajen la lana de los impuestos, imagínate en aquel pues entonces. imagínate, güey. Había que esculcarles por todos lados. Y, Haber sacado chelines. Aquí el pedo fue que estos puestos lo llevaron en un par de ocasiones a que lo metieran al botellón, güey. Pues sí, Pues imagínate. las cuentas no machaban. No daba, güey. No Pues, oye, mames, sí. ¿cuánto te llevaste, güey? Oye, sí, exacto, Sí, ¿eh? sí, Y, sí, oye, ¿y sí. por qué esta zanahoria cuesta 300 monedas de oro, mano? Sí, güey, espérame, esos doblones no son tuyos, güey. Los doblones los que le dieron a decían él, güey. Le decían el mano larga. Y no robó tanto solo porque tenía una, Le güey. decían ¿no? el David Copperfield, güey. Ahora lo ves y ahora no lo ves. Pero te digo, güey. se vio Nomás no con tan una. avaricioso Qué porque bárbaro. nada más Pues no tenía podía, una, no güey, seas no así. podía uno. Pero bueno, estuvo también trabajando de esto. Y ya para finalizar, fallece un 22 de abril de 1616, esto en Madrid. Curiosamente, fallece en el mismo año que falleció William Shakespeare. Y se cree y se decía El que mismo día. incluso que el mismo día, pero más Mismo año. adelante se sabe que no hubo esta fecha exacta porque en España ya se usaba el calendario gregoriano, mientras que en Inglaterra aún era el calendario O sea, juliano. de alguna manera lo cuadraron. Sí, pues ahí quedó. El mismo año y el mismo ahí mes. quedó. Y digo, ya aprovechando, pues la UNESCO ese día lo denominó pues el día. El 22 del libro, ¿no? el 22 de abril. Pero bueno, lo interesante es eso, ¿no? Que tienen este paralelismo. Además de su fallecimiento, ambos autores, pues grandes, ¿no? Para la lengua, uno para la lengua inglesa, el otro para el español. Por cierto, algo interesante, y ahorita que tocábamos el tema de su encarcelamiento en Argel como esclavo, cuando lo capturan los piratas. ¿Argelia y Argelia es lo mismo? Digo, perdona mi Híjole, ignorancia. la verdad me gustaría decirte sí ver. con toda la certeza, pero ya a estas alturas del partido, mano, temo mucho dar afirmaciones. No, en pues este un tipo quemón. de Sí, plataforma. Argelia y... No, me dice. Oye, si digo Argelia y me dice sí, Argelia y Algeria. Pues Pues no. vamos a confiar en eso. Por cierto, el apellido Saavedra, esto es algo muy, muy interesante. Pues sabemos que es Miguel de Cervantes y Saavedra. Lo empieza a utilizar después de su encarcelamiento en Argel. No es su apellido. Somos propiamente. unos pinches ignorantes. No tiene nada que ver. ¿no? Argel es la capital y la ciudad más grande de Argelia.
O sea, básicamente sí están en el mismo lugar. Pero Bueno, la ciudad de bueno, pues ya está, pero bueno, ya sabemos, Ya ¿no? sabes. Ya sabemos, Gracias ya por sabemos. Y pues si romper ustedes ya la sabían, ignorancia. Una pues, disculpa si eres argelino y dijimos sí, una estupidez. Sí. No fue con mala intención. Pero fíjate que después de su cautiverio fue que adopta el apellido de Saavedra. Ok. Porque se cree que viene, se tiene la idea de que viene de la palabra Shaivedra, que en dialecto árabe magrebí se pronuncia casi como el español, Saavedra, y que significa brazo tullido o estropeado. ¡Hala! O sea, así como Jesús de Nazaret. Pues porque él- era de él Nazaret. se era el autopuso. tullido. Pero pues él se lo autopuso. Ay, qué bárbaro. ¿Qué tal, O sea, Sí, Saavedra pues, fue así como un juego ahí de palabras que... Pues, Oye, también eso sí, de usa tus defectos como escudo, lo llevó al máximo escenario, ¿no? Él le escribió a Tyrion Lannister. Sí, pues haz de cuenta, ¿no? el De ahí viene lo picaresco de sus personajes, ¿no? Sí, O sea, porque sí te manejaba el humor negro bien chingón. No, pues claro, ¿no? Pues, porque yo creo que si algo hay que reconocerle es que esta obra es drama, porque tiene partes bastante tristes. Pero suele ser más cómica, ¿no? Pero O sea, es muy. Hay es muchas muy cosas muy cómica. graciosas. Tiene muchas. Y la comedia que te maneja es un humor bastante oscuro. Entonces. Sí. Te tiene albures. O sea, mucho doble sentido por ahí también. Sí. Está divertida, digo, en términos generales, ¿no? Y te decía también que pues no estuvo solamente una vez en prisión. La primera vez pues fue en Argel, como ya platicamos. Estuvo 5 años como esclavo en esta cárcel de piratas. También estuvo en la cárcel de Sevilla, fíjate. Años después, Cervantes trabajaba como recaudador de impuestos y comisario de abastos para la corona. ¿Qué hacía este güey? Cuando la corona se metía en pedos, en guerras, que estaban todo el tiempo en ese momento en Pues conflictos. es que por todos lados, ¿no? Cervantes se encargaba de ir él con un séquito de soldados y, bueno, guardias, a pedirle a los diferentes pueblos que donaran parte de sus cosechas para el ejército, ¿no? Y también cobrar impuestos. Esto era a lo que se dedicaba. De hecho, en alguna que otra ocasión se cuenta que se logró topar con padres de una iglesia que defendieron al pueblo y por tal motivo, por pedirles estos bienes que no tenían, lo excomulgaron. Y él menciona que lo excomulgaron al menos 3 veces. ¿No? The power of Christ compels you, le decía, ¿no? Pues oye, el padrecito tenía ese poder, pero pues oye. este güey venía del rey, entonces imagínate el enfrentamiento, ¿Quién más ¿no? poderoso, no? Godzilla Claro. contra King Kong, a ver quién puede Sí, más. claro. ¿no? Sí, pero la diferencia es que la iglesia estaba lejos. Sí, y afortunadamente, o en este caso desafortunadamente para él, porque una vez que te excomulgan en ese momento de la iglesia... Bueno, en aquel entonces sí, en debe de aquel ser entonces un tema, ¿no? era un pedo. Entonces, bueno, la primera vez que estuvo después de Argel en la prisión fue en Sevilla en 1597. Y es que un banquero encargado de custodiar fondos públicos quebró y surgieron las irregularidades en las cuentas. Sí. Y aunque parece que Cervantes hubiera cometido fraude, terminó siendo encarcelado en Sevilla mientras se investigaba el asunto. Oye, dijo el dueño, no hagan investigación, fue él. Pues ese no, güey. si fue ese güey, pues velo cómo es. Ve. Te la Ya. barba, así, pues qué. Todo flaco. Ve, Todo y aparte flaco, tullido. Sí, seguro se llevó. No, el pez es el tullido. No, pues ver cómo trae la mano. El 5 uñas, güey. Así le han de haber puesto la mano por robarse algo. Bueno. No, pues no. Desafortunado para Cervantes, afortunado para la historia y la lengua española, ya que en ese periodo de encarcelamiento fue en donde empieza a escribir El Quijote de la Mancha, o al menos es donde le nace la idea y donde empieza a generar esta idea. Otra vez, también en 1602, de nueva cuenta cae en la cárcel en Sevilla. Existen varios registros de que volvió a tener problemas judiciales relacionados con actividades administrativas y financieras. Pues de repente faltaban 2 que 3 doblones y pues el del doblón fue él. La documentación está tan clara como es el caso anterior, pero parece haber pasado nuevamente por prisión o detención preventiva. Y bueno, ya la última vez que se tiene registro de que Miguel de Cervantes estuvo en prisión. O sea, el cuate era un 1, súper... 2, 3, pues mira, Blanca Paloma. No parecía, no parecía. Cuando apareció muerto un hombre cerca de casa de donde vivía Cervantes en Valladolid, las autoridades interrogaron y lo detuvieron temporalmente a varios habitantes del pueblo, incluyendo a Cervantes. Y se escuchó entre el público, ¡es el tullido! Que levante la mano, ¿quién no fue? Y él no pudo. Él no pudo. Ay, no mames. Qué culero. Nos van a chingar. No, las dos, dice. Oh, Oye, No
la novela Nos van a más funar, conocida. güey, o La sea. novela más conocida, Oye, bueno, una disculpa de antemano si este programa a alguien ofende. Es solo la intención que se diviertan. O sea, es homenaje. es homenaje, güey, sí, porque ahorita nos van a llover cacahuatazos. Oye, pues se conoce más el Quijote, ¿no? Se sabe que es la novela más conocida, bueno, el trabajo más conocido. Sin embargo, para él no fue su mejor trabajo. Él había escrito en 1585, perdón, La Galatea, que para claro. él fue su mejor obra. Es la primera obra del autor y mezcla poesía y prosa en un entorno idealizado de pastores que reflexionan sobre el amor y la naturaleza. Básicamente, la novela trata, digo, con toda su complejidad, o más bien saltándonos su complejidad, y siendo muy reduccionistas, trata de estos dos pastores que estaban enamorados de una misma mujer muy inteligente y muy bella que se llama Galatea. Y pues es todo los tejes y manejes. Y para él fue su mejor obra. Que, pues digo, es un. Hoy ya es un clichésoso, ¿no? Pero está También bueno. escribe en 1617, bueno, o mejor dicho, publican de manera póstuma los trabajos Pérsiles y Sigmundfreda. Sigmund Freda. Sigmundfreda, que es básicamente una historia de fantasía, usando un poco la mitología griega y también la nórdica. Ahora, nada más dime si te recuerda algo cuando. Ahorita que te platiques de qué hablas. Pues, a ver, no sé, ahí te va. Pues es que un dios o una deidad de los nórdicos se enamora de una griega y pues quieren huir y pasar desapercibidos para que su amor pueda ser. Como Romeo y Julieta, ¿haz de cuenta? Pero algo que a mí me gusta es, o sea, dos, digamos, príncipes disfrazados viajan escondidos por Europa. Entonces, ¿qué te recuerda así algo de gente que se disfraza para viajar? Pues hay muchos casos, Lucifer. A María Magdalena, por ejemplo, tenemos a uno. Bueno, pero la fortaleza escondida. Ah, No, claro. No, bueno, es que yo me estaba yendo Tú a estás un poco más- épocas bíblicas, güey. Sí, disculpa, es que tanto hablar de estas épocas que sí me ya, dejan por no, acá, está hablando de Star Wars güey. y tú estás Sí, hablando no, de... lo siento. Pero lo también siento tienes mucho. razón, Sí, se sí. escapó María Magdalena. Sí, también ¿no? así, Entonces, y escondida. También tenemos Viaje del Parnaso. Este se publica en 1614. Este es un poema narrativo burlesco considerado una de sus obras poéticas más ambiciosas. Y una que es muy interesante y que están disponibles los PDFs también. todos. No sé, güeyes, éntrenle. Se llama Novelas Ejemplares. Es una colección de 12 relatos breves publicados en 1613. ¿Y por qué me llama mucho la atención? De aquí hay varios cuentos o, bueno, sí, narraciones son cortas. 12 historias. Hay uno que se llama La Gitanilla, hay otro que se llama El amante liberal. Te los digo todos si el quieres. Rinconcillo. El rinconete. Rinconete, y exacto. Cortadillo. Que son cosas bastante... Enséñame tu rinconete. No sé, Es romántico. pero primero tú y tu cortadillo, ¿no? Y tu rajadillo. No, mames, La qué española nacos. inglesa, el licenciado Vidriera, La fuerza de la sangre, El celoso extremeño, La ilustre fregona, Las dos doncellas, La señora Cornelia, El casamiento engañoso y El coloquillo de los perros. O sea, No, o sea, traía con ese sí, cabrón. ese güey puras historias así medio. Pero fíjate que además estas novelas, o bueno, estos relatos en el prólogo incluyen la única descripción que hay de Miguel de Cervantes. Ok. O sea, entonces, porque... De ahí sacan la estampita, ¿te acuerdas? La Ajá, monografía, sí, de ahí sí, sale. Sí, de ahí salió, porque, pues, ¿quién iba a querer hacer un retrato de alguien sin importancia, sin trascendencia, sin recursos? Pues era difícil, era caro que te hicieran un retrato. No era como que hoy te sacas una selfie. O sea, No, sí pues, no, había había- que contratar un artista. Oye, no había el artista. Leonardo no cobraba nada barato, güey, ¿no? No, Entonces, claro, y había que perseguirlo, quién sabe dónde andaba. ¿quién sabe dónde andaba? Lo traían Entonces, del tingo al tango. la única descripción que hay de él viene justamente en dentro del prólogo de estos relatos cortos, o bueno, de las que se llaman... Oye, pensando en novelas Leonardo, ejemplares. perdón que interrumpa, pero me llamó la atención. Tuve la oportunidad en este viaje que hice de ver ambas Mona Lisas. ¡Ay, ok! Es cierto. Y son igualitas. Son idénticas. Digo, cambian algunos colores de la segunda versión a la primera. Si hay una primera o segunda. Pero fue muy interesante ver a las dos, fíjate. Fíjate, porque dicen que la de Louvre está como más despintadilla, ¿no? Es más oscura, diría yo. Y la otra es como Y más... la otra es un poco coloritos más vivos, luminosa. ¿no? Sí. Y me dio la impresión de que la del Louvre es más chica.
Oh, ok. Medio es impresión. No, la diferencia es que la de Louvre no te puedes acercar, hay toda una valla. Y en esta, Y en la esta sí un puedes poco- verla de mucho más cerquita, Oh, mira ¿no? qué buena onda. ¿Y eso Está- dónde fue? Eso es en Madrid, en el Museo del Prado. Ay, Entonces- ese es uno de mis pines que necesito ir al Museo del Prado. Qué bonito museo, by the way. Cómo tienen... Si te gusta sobre todo el arte entre sacro y el arte de ese Renacentista, y del siglo de oro español. y todo. es muy bonito. Está obviamente las famosas Meninas de Velázquez, pero hay muchas obras. Es muy lindo. Hay unos retablos ahí muy, muy bonitos. Entonces, bien recomendable. Ah, pues algún día estaremos por allá. Fíjate, la descripción más famosa que hizo de sí mismo aparece en el prólogo de la novela de Novelas Ejemplares, publicado en 1613. Como no existía un retrato suyo que pudiera acompañar el libro, decidió pintarse con palabras. Andas. En el texto extraordinario, es un texto extraordinario porque mezcla sinceridad, humor e ironía. El texto va más o menos así. Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que hace 20 años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y esos males acondicionados y peores puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros, el cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Así fue como... No muy se- ligero de pies significará que de pie pequeño. No, pues yo creo que ya cansado, ¿no? O sea, como ok. que arrastraba ahí. Sí, ya se le arrastraba. Sí, o sea, bueno, al menos así se describe. Porque dice de ojos alegres, digo, aquí en todas las Era fotos que vi se pispireto, ven poco güey. alegres, ¿no? Pues era bastante pispireto, güey. ¿A ti te gustaría conocer a alguno de estos autores alguna vez? Sí, como Digo, no. pensando en Cervantes, incluso Shakespeare. Y ponerme una peda con uno de ellos. Imagínate ponerte una guarapeta con este güey. Sí, Puta. debió Yo haber soy sido- tu Sancho, Mira, mi Quijote. no sé si con este güey se ve que era medio amargadón. No. Y de ahí viene su humor negro. Pero ¿quién no lo es, Davomático? Sí, bueno. ¿Quién en No, algún mira, momento no es tristón? te la doy. amargadón? Para malacopiar estaría bien chingón Estaría echarse. bueno. Oye, que ya agarraste Y, a pues, tu porque sí, así, Dulcinea. no, y aparte, aprovechado el cabrón. O sea, si se pone bien, bien mal la copa, pues mira, madrear no creo que pueda porque solo tiene una mano. Entonces, ahí está. Oye, ¿por qué escribió el Quijote? ¿Cuál es la razón principal por la que se decidió a sacar o a platicar estas historias? ¿Era una sátira? ¿Quería burlarse? ¿Quería platicar sus aventuras? ¿Cuál era el punto? Todas estas que acabas de Todas mencionar, juntas. todas juntas en un solo propósito. Siempre la crítica social da de qué hablar, ¿no? Sí, O sea, claro, hay muchísimas completamente. historias que hablan de la crítica social y Sí, obviamente completamente. uno critica lo que ve en la sociedad en su momento cuando escribe, pero pues aquí era perfecto Y- porque y- también era una sociedad bien del Sí, claro, naboflex, ¿no? Y disfrazando a los personajes de manera bastante interesante, ¿no? Tienes al cura, tienes El barbero, su el cuatro barbero, cuate, claro. tienes al ama de... O sea, cada uno representando A un la sector. sobrina. El mismo... La sobrina. Ay, sí, la que sobrina no, del que cura. se hace sí. sus palabras, según no llegaban ni a los 20, ¿no? Pues sí, pero Pero también ves con Sancho Panza, ¿no? Ves Sancho Panza, la sí. sabiduría del pueblo, ¿no? Claro. Esa, la sabiduría entre comillas, porque pues venía de un pueblo que no leía, un pueblo, ¿cómo se dice? Analfabeta. analfabeto. Pero pues tenía esta sabiduría o lo que el pueblo decía, lo tenías con este personaje. Claro. Al mismo Quijote, es un personajazo de esta nobleza española venida a menos y que Claro. era muy propia de la época, en donde teníamos a una corona enfocada en los enfrentamientos. A ver, acuérdate que hay muchos reinos y sí, tal vez hay muchos príncipes y muchas princesas, pero en el pueblo, no puede estar lleno de reyes. Claro. No. O sea, rey habrá uno. sí, ¿no? sí. Y esa era básicamente la filosofía. Y todos los demás, pues tenías que ser pueblo. Y fue ¿no? por eso que empezaron los reyes a quitar estos títulos, o bueno, no tanto los títulos, sino estos beneficios que te Claro. traía el tener un título. Y fue por eso que muchos, como los hidalgos, pues se vinieron a menos. Muchos nobles que pues tenían sus terrenos y que de hecho, en el primer capítulo de este libro, que eso es algo que me gusta mucho porque
pueden leer los capítulos. O sea, sí puedes agarrarte un capítulo y leerlo así, solo eso. Sí, tiene cierta... Y tienes una coherencia muy buena. O sea, sí bien, hay un antes, obviamente hay un después, pero la puedes encapsular muy bien ahí. No, pero los va uniendo, pero no quiere decir que cada individual no pueda funcionar. Cada capítulo está cargado de historia. O sea, sí podrías investigar mucha historia detrás de cada uno de ellos. Y de hecho aquí puedes ver incluso en el primero de estos capítulos, puedes ver con los bienes o las riquezas que contaba... Claro, que contaba con él, ¿no? Que es relativamente Fíjate, corto. Dice algo así. Una olla de algo más que vaca de carnero. Salpicón las más noches. Duelos y quebrantos los sábados. Lentejas los viernes. Algún palomillo de añaditura los domingos. Consumía las 3 partes de su hacienda. O sea, habla de lo que comía cada semana y cuánto consumía de sus riquezas, ¿no? Claro. El resto de ella concluían sayo de valente, calzas de velludo para las fiestas y sus pantuflas. O sea, no tenía tanto. No, pues por eso era un hidalgo. No era pobre per se, pero no era billetudo. Incluso sus armas, ¿no? Aquí también te narran que, pues sí, ahí tenía unas armas escondidas, viejas, ¿no? Oxidadas, no tan nuevas. Entonces aquí te describen o te dan, en el primer capítulo te dan mucha idea de lo que es este personaje y la similitud que tenía con el tiempo. Otra cosa es que en ese momento estaban de moda o eran muy socorridas por las personas que tenían acceso a ellas las novelas caballerescas. Claro. ¿No? En particular hablan de una llamada Amadís de Gaula, que de hecho mencionan en uno de los episodios. Bueno, uno de los capítulos. La historia de caballeros, ¿no? Exacto. Todo el mundo concuerda, el cura, es porque están discutiendo el cura y el barbero, que son sus cuates. ¿Cuál era la gran novela de caballeros? Y viene este personaje, Amadís de Gaula, y había también a Amadís de... Me parece que lo hablan porque están quemando las novelas. Sí. Y dicen, no manches, esta no la puedes quemar, güey. Exacto. O sea, ¿cómo crees? O sea, es el disco de Luis Miguel, el romance, ¿no? ¿Cómo crees? ¿Y por qué era tan crítico? O sea, fíjate, el personaje de Cervantes habla de una, que es en este caso el Quijote, de una gran afición por esas novelas. Claro. Sin embargo... Cervantes, pues, no es que las aborreciera, pero pues sí las criticó. Cervantes era este viejito que decía, no, güey, en mis tiempos que hubieran escuchado reggaetón, a la verga, ¿sabes? O sea, Cervantes era este güey... Estas sí eran historias, cabrón. Era este güey aferrado a sus tiempos, que eran mejores. Digo, la historia arranca justamente criticando que este personaje... pierde la cabeza por leer basura. Yo así lo entendí un poco, ¿no? O sea, lo que creo que a mis hijos les va a pasar si oyen reggaetón, que se van a volver horribles en su vida. Creo que a él lo que criticaba es que estas son novelas, pues, de poca monta. Son novelas de poca monta que no hablan de la realidad, es un algo o sea, muy imagínate que tú lees el Memín Pingüín cada semana o ves el Chavo todos los días y de repente, pues, te sientes el Chapulín Colorado. Sí. Es una cosa así, ¿no? Entonces sales, síganme los buenos. Y tú, bien aficionado a DCTM Podcast, dices, no, claro, tú deberías ser como el Quijote, cabrón. El Quijote, ¿qué pasó? Pero bueno, en fin. Entonces viene, como mencionas, esta novela nace a raíz de la crítica que se le realiza a estas otras novelas de caballería en donde decía, güey, así no son las cosas. Pero pues las toma como principio básico de esta historia. Bueno, ¿de qué trata Don Quijote? Y voy a tratar de resumirlo lo más así. ¿Perdón? No. Bueno, la historia. Es un programa familiar. Voy a tratar de ser lo más breve. Está complicado, pero. Es complicado, pero. Quiero verte hacerlo, ¿sabes? Don Quijote de la Mancha cuenta la historia de Alonso Quijano, un hidalgo de la Mancha que tras leer demasiados libros de caballería pierde el juicio y decide convertirse en un caballero andante bajo el nombre de Don Quijote. Convencido de que vive en una época de héroes y aventuras, sale de su casa para combatir injusticias, proteger a los débiles y alcanzar la gloria. Para ello, adopta el nombre de Don Quijote. Convierte a una campesina llamada Alondra Lorenzo en su dama idealizada, a quien llama Dulcinea de Toloso. Toma como escudero a Sancho Panza, un campesino práctico y realista, y monta su viejo caballo, Rocinante. Don Quijote ve el mundo no como es, sino como cree que debería de ser. Por eso se interpreta la realidad de manera fantástica. Confunde molinos de viento con gigantes. Cree que las ventas son castillos. Ve ejércitos donde solo hay rebaños de ovejas. Imagina princesas donde hay campesinas.
Estas confusiones provocan situaciones cómicas, pero también momentos de reflexión y tristeza. Don Quijote se vuelve loco porque confunde los libros con la realidad, pero Cervantes deja abierta una pregunta fascinante. ¿Es un loco que cree ser héroe o un héroe rodeado de personas demasiado cuerdas para soñar? Fíjate que lo dices muy bonito, pero pues uno se pierde. Ojo, a ver, son 120 y tantos capítulos. Un chingo, sí, o sea, son muchos capítulos. Está como complicado, como en otro, un poco como las 1001 noches, seguir toda la historia, ¿no? Sí. Pero básicamente, en resumidas cuentas, es un cuate que ya es de edad y se dedica a leer todo el tiempo. No para de leer estas historias de caballeros y se le rompe la mente. O sea, literalmente se volvió loco. Sí. Y entonces esto lo hace salir creyéndose que es un caballero, salir a tener estas aventuras. Y la mayoría de ellas, si no es que todas, por el honor de su Dulcinea, ¿no? Sí. Me encanta que esté el güey. Hay una parte en donde está el güey pensando, pues, ¿cómo le pondré al caballo? ¿No? Entonces le pondremos, y empieza a dar unos nombres así. Habla de bucéfalo. Bucéfalo y unos nombres así súper. No, ese no está chido. Pero cómo esta parte de cómo va reflexionando. Mira, los nombres. aquí está. Fue luego ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que un caballo de Gonela, le pareció que ni bucéfalo de Alejandro, ni babieca del Cid con él se igualaban. 4 días se la pasaron en imaginar qué nombre le pondrían, porque no era razón que de caballero estuviese sin nombre conocido. Y así, después de muchos nombres, formó, borró y tornó a hacer su memoria e imaginación. Al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuando fue Rocín, antes de lo que es ahora. Así es. O sea, ¿no? Rocín antes era un Rocín, antes fue un Rocín. Exacto, o sea, es una cosa maravillosa. Está maravilloso, güey. Pero cómo estos momentos en donde va preparando al personaje, ¿no? O sea, después va a buscar las armas, o sea, empieza a preparar todo su personaje y el güey sale a tener aventuras. La mayoría pues, son por el honor, sobre todo. No, o sea, todas. No son aventuras porque lo más es el honor, ¿no? A salvar, a rescatar la fregada. Pasan muchas aventuras. Obviamente, pues tenemos el episodio de Sancho Panza que le ofrece, la verdad, lo soborna. Le dice, mira, brother, te voy a dar una isla. Pero le dan un territorio en algún momento para ser pues gobernador, ¿no? Ya más sí agarró huesito, pero le fue mal, ¿no? Pero le tardó y no fue bien. Y después de todas estas aventuras, que es lo que en la primera parte, pues simplemente termina no es como tan conclusiva, ¿no? Simplemente regresa a casa y vale párale, ¿no? A descansar. Párale a tu desmadre. Sí. Pero la segunda parte, que es la versión ya final, pues termina después de las aventuras en él recobrando la cordura, digamos. Y cómo se empieza a dramatizar todo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces... Porque, fíjate, si yo creo que la primera parte del Quijote yo creo que es la más conocida, es los aspectos de los molinos, de estos enfrentamientos, de este idealista, de esta persona de Sancho, de cómo lo conoce y todo. Creo que es la más famosa. Y también hay que decirlo, es la más divertida. La siguiente parte, el segundo libro, ya es más reflexivo. O sea, ya ahí es en donde te metes mucho más al personaje de cómo, fíjate, cómo dramatiza el hecho de recobrar la cordura. Cuando en otros momentos pudieras haberlo celebrado, aquí te causa tristeza que este güey esté viendo de nueva cuenta la realidad. Sí, porque al final del día él llega a ser una especie de héroe, es ¿no? un Llega héroe. a ser un héroe popular y después se da cuenta pues que es una mamada. Es un héroe por completo. E incluso los demás personajes que lo rodean en algún punto llegan a justificar y decir... No, pues es que tal vez no esté loco. Y esa es la pregunta. Ahora, y si quieres un símil perfecto a esto, más moderno para los que son un poco más jóvenes, Kick-Ass es el ejemplo perfecto. Exactamente. Yo cuando estaba leyendo esta parte... Un güey que se levanta un día y dice, yo voy a ser un superhéroe. Con la diferencia de que no tenía un esqueleto metálico el otro güey, ¿no? No lo tenía, ¿no? Y entonces sale a partir madres y le parten la madre. Y normalmente le parten la madre. Es muy bonito el episodio, por ejemplo, de los molinos, que vaya de paso a decir que es un pedacito de la historia, ¿no? Y es una de las partes más famosas. De lo más famosos, ¿no? Pero en donde él habla de que hay un brujo que tiene a estos gigantes. Claro. Y que cuando va a madrear al gigante, pues el Sancho Panza le dice, güey, ¿qué estás viendo? Güey, estás como tomado. Y el molino le rompe el hocico.
Y entonces él culpa a un brujo de que lo quiere humillar. O sea, todo es el honor, ¿no? Sí, Me quiere humillar y por eso los convirtió en molinos. No, y aventura tras aventuras. Por ejemplo, o sea, saliendo su primera aventura, cabe mencionar otra cosa. Él vende parte de sus propiedades para comprar más libros de caballería. O sea, tenía un pedo, ¿no? Tenía un pedote. Sí, sí. Entonces, estaba aficionadísimo y fue cuando él voluntariamente hace este cambio de realidad. A mí me recordó a su manera, más o menos, a La vida es bella. Ah, claro, ¿te acuerdas? un poco, ¿no? Sí, de verlo como... Exacto, o sea, darle para salir un poco, enfoque ¿no? diferente Claro. para salir de esta Escapar realidad. un poco, Escapar ¿no? un poco. Así lo noté yo un poquito. Sale en su primera aventura, cuando incluso mencionan que es la armadura que tenía vieja, la remenda con pedazos de cartón, ¿no? Fíjate que en esta serie que te digo que vi, no sé si es la misma que tú dices, una serie española. Es de 1992. A lo mejor es esa, son 6 capítulos. Sí, es la Y misma. esta está en Prime, por cierto. Ah, bueno. Y haz de cuenta que aquí te pasan cómo remenda la armadura con cartón A y ver, con cosas. no sé si sea la misma, que cuando va saliendo con su caballo se pega en uno de los... Sí. Ah, sí es la misma. Sí. Es muy buena. esa, ¿no? También, si no tienen Prime, la pueden encontrar aquí en YouTube. Seguro Entonces, en YouTube, ¿no? Pues es bastante viejita. ¿no? Y es de 1992. Y y es, está digamos que bastante- este arranque de la historia muy, muy curioso, ¿no? Sí, y ya cómo se va desarrollando, creo que solo abarca el primer libro. O sea, no, sí, ya no ya- llega ya a lo no- demás y es una miniserie, o sea, tiene como pues los 4 o 5 Sí, cosas más, sí. más O sea, populares. exacto. O sea, no mete todo el No. texto completo, pero sí mete como lo más conocido. Oye, y aquí te hablo de mi gran ignorancia, hablando de... yo fui a ver El Hombre de la Mancha. Cabe señalar que mi tío Ramiro Orsi participó en El Hombre de la Mancha en Ok. la versión antigua. Pero bueno, yo fui a ver esta versión de Ben Ibarra, donde hace El Hombre de la Mancha. Y pues la ves, es un musical y todo este rollo. Y ahora que leí, güey, es obvio que no entendí nada. O sea, la obra musical no te deja nada, güey. Sí, No educa, ¿sabes? Esta es otra de las cosas. Es de estos libros que creo que a los 15 años, no. O sea, No da, debe de sí, haber, no. ojo, debe de haber gente que sí. Debe de haber personas de 15 años, 14 años, 17 años, no lo sé, que les cause mucho interés y que sí, genuinamente lo haga. Pero la realidad es de que la mayoría no. Pero que te caiga esto en tus 45 Sí más jala, adelante, güey. Sí jala, sí jala. cala, ¿no? Y yo Sí jala bien. se los recomendamos. Y sobre todo porque sé que, los que nos escuchan, y eso es porque Spotify me lo Claro, chismeó, pues está más o menos entre los 35 y 55, así es que no se sientan tan... Ahora, ojo, y tan también privilegiados. por ahí me encontré varios audiolibros, si es Sí. que pues quieren escucharlo. Y son ¿no? capítulos muy Sí, cortos. es muy ¿no? cortito, O sea, es muy chido. puedes recorrerlo. Pero entonces yo llegué a este punto, no me gustan las obras musicales, by the way, y me di cuenta que no me gustan porque no aprendo nada. Y la prueba es que todo lo que leí fue nuevo para mí, porque no tenía nada que ver con la obra que vi. Creo que hasta la vi 2 veces. Entonces, Pero bueno, sale este señor a su aventura. De hecho, la primera aventura que se encuentra sale de su hacienda, se queda en la noche en un pueblecillo, deja y lo narra aquí, que estoy tratando de citar casi como lo narra el libro, deja sus pertenencias, sus armas al lado de un pozo para vigilar, porque estaba buscando a los malhechores. En ese momento se aproxima un campesino en busca de un poco de agua para sus animales, mueve la armadura y las armas, se voltea este güey y le dice que no las toques, cabrón, que no ves que yo soy un caballero. claro, pues Y el otro güey le valió madres, entonces Quijote agarró una de las lanzas y le dio un palazo y me lo desmaya, ¿no? Al campesino. Se acerca otro a ayudarlo y ¡pam! Y también se lo desmaya con la misma también lo revienta. y ¿no? lo ven los demás, le caen el montón y le empiezan a dar una patiza. Lo que Le mencionabas cates. como Kick-Ass, ¿no? Que Sí, lo empiezan a le madrear, dan ¿no? una patiza, pedradas por todas partes, hasta que llega alguien y dice, a ver, aguanten, es el loquito del pueblo. Sí, güey. pues no lo madres. No me lo güey, madre. o sea, es el lo Chemito, y lo ¿no? regresan otra vez. Bueno, en otra de sus andanzas. Estamos hablando, creo que de los primeros 2 capítulos. Sí, es muy... por ejemplo, hay un capítulo, creo que es el capítulo 3, en donde este güey llega a un... Pues ahí le llaman una venta, que debe ser como un restaurante. No es como un hotel. Como un hotelito. Como ¿cómo se dice? Una estancia, un hotel. Sí. Y este cabrón, todo el mundo se burla de él, obviamente, pero él convence al que atiende ahí el hotel, pues que lo invista, caballero.
Y entonces llega este güey claro. burlándose. Porque era el rey de ese castillo. Sí, el rey de ese ¿no? castillo. Hace una ceremonia chanquique y ahí lo ordena caballero después de que le dieron trago y todo, ¿no? Entonces es una cosa muy interesante cómo él, en su mente las cosas iban sucediendo y en la realidad pues era más un tema de burla. O sea, la gente, entre comillas, cuerda, Sí, claro. se burlaba. Pero para él nunca dejó de ser un tema, como bien mencionas, de honor, que tenía un propósito. Y al final de todo, y por encima de todo, estaba el enaltecer a Dulcinea. Claro. Se mete en cuanto pedo te imaginas por decirle, me encanta este capítulo en donde se encuentra a alguien desconocido, unos mercaderes que venían de no sé dónde, y les dice... Hasta tienen nombre, son los galeotes. No, pero esos son los presos. Son los presos. Esos son galeotes. otro capítulo que también está bastante cotorro. Pero no, estos vienen unos mercaderes y les dice, a ver... No, casi. No los dejo pasar hasta que no reconozcan que Dulcinea es la más bonita de todas. Y dice, oye, güey, pero ¿cómo te voy a creer, güey? ¿Y qué tal si está tuerta y Sí, chimuela? güey, no, la Y necesito se ver. agarra madrazos, ¿no? Le dice el mercader, la necesito ver para saber. Es que si la ves, ya vas a haber justificado tus palabras. Tú necesitas reconocer antes de verla y estar convencido de que ella es bellísima. Y le parten su madre al final, ¿no? Por Que andar. siempre sucede que le parten su madre. Todo ¿no? el tiempo le rompen su madre a este Y pobre fíjate hombre. que hay un dato curioso. Realmente él nunca tiene contacto con Dulcinea, ¿no? Es esta chica que se llama Aldonza Lorenzo. No. Que él le pone este mote de Dulcinea del Toboso. Dulcinea porque venía de la aldea del Toboso, Sí, que sí. entiendo que era la aldea de al lado. Sí, algo donde así. él vivía. Pero él dice, esta es la... A estas O sea, sin esta es aquí la- sin albur, a estas se las voy a Sí, dedicar. claro. Esta es la Pati Navidad a la que yo le dedico mis Exacto. esfuerzos, ¿no? Este es mi póster Sí, de claro. mis 15 años. Este ¿no? es mi Olivia Collins de la época. Pero al parecer sí tenía como que sí estaba enamorado de ella, pero a lo lejitos. No, y pero es a lo por eso- lejos, sí, porque él no exacto. tiene este contacto con ella, ¿no? Sí, y la ordena desde ese momento. Entonces, Sí, entonces ya todo el mundo le dice, güey, no hables mal de Dulcinea porque te va a este madrear, cabrón sí güey. enaltece la canción de Mijares, es decir, de Arjona, la de mujeres, güey, porque Sí, claro. hace todo por Dulcinea, básicamente. Bueno, ¿quién era Don Quijote? ¿Quién era este personaje tan, híjole, tan fascinante? Don Quijote es descrito, o bueno, su verdadero nombre, o como lo presentan, es Alonso Quijano. Que tampoco es o sea, no es concluyente, ¿no? Quesada, Es como- quejada, o sea, hay Sí, varias, es hay como varias. varias ideas. Era un hidalgo de mediana edad, se habla que estaba casi en los 50, o si no es que 50 más. Que seguramente era la edad de Cervantes, ¿no? Seguramente. O sea, seguramente Sí, él o sea, lo imaginó con sí, su sí, sí, edad. exacto, sí, porque estamos hablando que él tenía casi 57 años cuando Claro. se publica, entonces va más o menos ahí. Que vivía en La Mancha y llevaba una vida tranquila hasta que se obsesionó con los libros de caballería. ¿Cómo es descrito? Alto y delgado, idealista, valiente, honesto, generoso y obstinado. Pertenecía a la pequeña nobleza rural española. Ya platicamos de la palabra hidalgo, que es decir, hijo de algo, es decir, alguien que descendía de una familia noble, aunque no necesariamente rica, algo muy común entre los siglos XVI y XVII en España, en donde abundaban los hidalgos pobres. Aunque no era exactamente pobre nuestro Alonso Quijano, pero sí de recursos limitados. Cervantes nos dice al inicio de la novela que poseía una casa, algunas tierras, un caballo, un ama de llaves, una sobrina, no sé si eso era una posesión, pero y un mozo de campo. Estás hablando de 1600, güey. Sí. Todo puede pasar. Es decir, tenía más que un campesino común, ¿no? Más de lo que cualquiera de este ambiente rural podía pretender a tener. Sin embargo, también sabemos que gran parte de sus ingresos se consumían en gastos básicos y que no pertenecía a la nobleza poderosa. Muchos hidalgos habían heredado títulos o una condición noble siglos atrás, pero en el paso de las generaciones las tierras se dividían entre herederos, las cosechas daban menos beneficios, la inflación aumentaba, las guerras se agotaban la economía española y las familias nobles menores mantenían una apariencia de prestigio que costaba dinero, pero no lo tenían realmente. Ese era el marco o el contexto que
pues envolvía Claro. a nuestro personaje, ¿no? Quijote. Lejos de reducirse con todo esto, el número de hidalgos aumentó mucho en algunas regiones de España. Muchas familias intentaban demostrar su hidalguía porque otorgaba ventajas fiscales. En ciertas zonas del norte, como por ejemplo en Asturias o en Cantabria, una porción enorme de la población llegó a considerarse hidalga. Sí, pues todo el mundo quería pagar menos Sí, impuestos. a Pues huevo. todos queremos ser parte del nepotismo estatal, ¿no? A huevo. Esto provocó una situación que casi es absurda. Había cada vez más nobles y la mayoría eran pobres, Imagínate. ¿no? Bueno, pues o de ahí provenía el héroe que sí es un héroe de esta historia, ¿no? De una nobleza reducida, él con recursos limitados, en una edad un poco avanzada, en donde se podría entender que pues la cabeza a lo mejor ya no le funcionaba tan bien. Digo, puedes hablar de Porque alguna enfermedad también mental. déjame decirte que se sabe que Cervantes sí investigó un poco temas de salud mental para poder plantear mejor al personaje. O sea, sí, sí. O sea, sí él estaba plenamente. O sea, la intención era esa, ¿no? El hacerlo lucir, pues que padecía de sus facultades mentales. Bueno, pues Canal 5, ¿no? Canal 5, al servicio de la comunidad. Sí, y al final yo creo que sí tenía muy claro Cervantes que al paso de la edad, pues suele haber temas, no hablemos de cosas más modernas, ¿no? Pero la parte senil donde empiezas a dejar pues de ver el mundo como lo veías normalmente, pues te debe de pegar, ¿no? Digo, no quiero pensar como en esquizofrenia o algo así de serio, sino más bien una especie de demencia senil. Pues sí, ¿no? Por ejemplo, Ahora, demencia Don senil a Jaime, los ¿cómo se llama? El 50 el Alzheimer, perdón. El Alzheimer, sí. No, o sea, sí, pues es lógico, ¿no? Imagínate en una época en donde la salud mental no era precisamente la canasta básica, ¿no? No estaba, sí, no había Sí. psicólogos por Sí, todos lados, sí, ¿no? no, aquí Sí, era una o cosa te triste. alimentabas o pues era el chiste. Ahora, tiene todas estas aventuras en donde pues realmente consigue pocos éxitos. O sea, No, es muy ambiguo. Ojo, el para éxito. el ojo del espectador podría parecer que no consigue éxitos, pero para sentimiento del personaje, en varias ocasiones él se sobrepone a la situación. Tenía orgullo, tenía... Uy, sí, Oye, sí. toda- Y es por eso que la gente se burlaba, ¿no? Y hay episodios en el primer libro en donde la gente de las tabernas, o bueno, de las ventas, que él veía como castillos, se ponían de acuerdo para hacer representaciones teatrales en donde lo involucraran y él se creyera, o sea, lo que Claro, estaba él viviendo. sentía que lo que estaba pasando Sí. era real, ¿no? Se mofaban, obviamente, personajes importantes, ¿no? O sea, me refiero a importantes, nobles, duques, ¿no? Se habla de ahí de unos duques. Se mofaban de estas situaciones, pero la gente que incluso que empezó organizando estas desmadritos. jugarretas, se empezaba a enternecer de él. O sea, sí No, lograba contagiar un poco. Tanto así que de la primera versión, o sea, el primer tomo, digamos, al segundo tomo, ella es muy popular. Sí. O sea, ya se convierte lee de él, ¿no? Se lee de él, ya la gente sabe del Quijote. Sí. Porque ya es este personaje popular que va con hazañas, que aparte no eran aventuras, eran hazañas, ¿no? Voy a hacer cosas por el amor de una mujer, o por el respeto, o por el honor de los caballeros, también estaba por claro, ahí. claro. Y se ve cómo va evolucionando a que la gente lo conoce, porque aparte pues era una zona, o sea, no... Sí, no, exacto. No crean que fue No, así. sí era una lejísimos, zona ¿no? bastante Era una pequeña, zona ¿no? relativamente pequeña y la gente ya lo conocía. Sí, y bueno, ese era Alonso Quijano, Don Quijote, el hidalgo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Otro personaje importante, Sancho Panza. No creo que pueda existir Don Quijote sin Sancho Panza. Y yo creo que se habla de los dos mejores amigos de la literatura Es universal. la ¿no? dupla que... El Batman y Robin de la... o el original, la los original, OGs, ¿no? Sí, O sea, los verdaderos. Aquí fue en donde empezó. Pero además, creo que también esta dupla comenzó con el recurso de la dinámica entre dos personas, de este rebote en las conversaciones, en estos diálogos. Y lo podemos ver ya en muchas novelas, ¿no? Pero este rebote de diálogos y estos... A mí lo que me llamaba mucho, o lo que me llamó mucho la atención fueron las respuestas de Sancho. Siendo él el ignorante,
siendo él Claro. el no letrado, pues el inculto, y cómo le respondía de manera mordaz al Quijote. Pero también tiene, a mí me da esta impresión de como este personaje que en cierto punto le tiene como, no sé si ternura o como... que va lo- evolucionando sí, la que lo relación. ve este pinche viejito está bien loco. Sí. Y que originalmente va por la lana, y digo lana porque pues cuando se conocen, Por el hueso. él ¿no? le ofrece que le va a dar una isla o le va a Una ser gobernante ínsula. de una ínsula. Y que cuando le encuentran y de repente le dice, oye, güey, ¿qué pedo con la ínsula, no, güey? Pero con Y el le dice, tiempo. no, pues aguanta, O sea, carnal. fue su motor, ¿no? La ínsula, la promesa de Así él, es. de él tener un. Pero él lo ve en todos puesto. estos episodios, por ejemplo, el de los molinos de viento, y lo ve con una ternura así de, güey, estás bien Está pendejo, loco, güey, pero estás bueno, súper loco, si pero aguantar sus locuras me Sí, va a llevar a claro, ser ¿no? gobernador de una ínsula, pues. pues me aguanto vara, que cabe señalar que Sancho Panza pues era lo que llamaban un jornalero, o sea, no tenía ni un clavo en qué caerse y No, pues no. trabajaba en el campo. Y pues lo mejor, no sé si viste esa parte donde le dice, pues dejó a la mujer y a los hijos. O sea, Sancho Panza un día en la noche se esquepeló. fue. Les digo, oye, voy por unos cigarritos y no se regresó. fue. ¿no? Pero que bueno, aquí transcurren muchas hojas, mucho tiempo. 8 pero meses, realmente creo, ¿no? Son 8 meses. O sea, Creo que tampoco 8 meses. se fue tampoco. No, pero, tantísimo pero tiempo. claramente te dicen, se peló, o sea, agarró sus cositas así como en la noche, tic, 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 y se peló, güey. Oye, algo interesante es que todas las representaciones que hemos visto de Sancho Panza siempre lo ponen como este chaparrito, bonachón, panzoncito. Pero realmente no hay una sola No se descripción describe. que Sí, es sí. que él lo pinten así. Yo creo que las imágenes que nos hemos generado con el tiempo responden a dos cosas. La primera, el apellido, o bueno, pues Sancho Panza, Panza, pues, claro. tiene que ser. Tiene Y que la ser otra, Panza. yo creo que el autor también, o Miguel de Cervantes, lo que quiso hacer al mostrar cómo era, o al demostrar sus características, no tanto físicas, sino Ujú. pues su personalidad, Personales. era, o sea, nos creamos esta imagen de que era completamente lo opuesto al Sí, Quijote. uno es espigado, el Ajá, otro pues, entonces, es chaparro. pero uno es flaco, otro es por gordo. los diálogos y por Claro. estas, ¿cómo se dice? Contrastes entre uno y el otro, el lector es muy fácil que pueda. Ahora, pero yo imaginártelo creo así. que estas imágenes vienen desde la época, ¿eh? O sea, esta idea de que así era Sancho, no siento que sea algo moderno, sino es desde aquella no, época. sí. Porque todo lo que ves, las estatuas que son todo antiguas, ha sido así, ha sido imaginado. todo así. hace referencia a ese, Sí, no. amigo panzoncito, ¿no? No, definitivamente no es algo nuevo, pero me llama mucho la atención. Hemos visto en otros ejemplos, por ejemplo, lo que hemos platicado, Satanás jamás aparece en la Biblia, ¿no? Para decir. Y, sí, Y claro. Sancho Panza jamás aparece gordito y chaparrito en esta novela, ¿no? La La mente histeria es- colectiva, sí, señores. entonces, ahí A tenemos lo mejor es algo porque le interesante. dice, pues yo no tengo un caballo, pero pues traigo aquí un borriquito. Y le dice al otro, Su güey, burrito, cuando, güey, haya- pobrecito, cuando me gane un güey. caballo, te prometo que te lo paso, brother, porque sí te ves bien ridículo ahí. ¿Quién era? Que además, Sancho Panza, otra cosa por lo que se hace un personaje tan entrañable, tan querido, tan importante. Bien mencionaste la amistad que había entre ellos, el cómo también lo ve como con cierta ternura, pero pues dice, jalo, no hay pedo, yo jalo, yo estoy contigo. No hay pedo si estás loco, sigo tu locura, pero me vas a dar mi ínsula, ¿no? Pero otra de las cosas es que este señor representaba, decía hace ratito, a la sabiduría del pueblo. No tanto a la sabiduría literaria, sino al conocimiento popular. A lo que le llamarían hoy al street knowledge. La calle, ¿no? El colmillo. Exacto, la Sí. calle. De barrio, Al traes barrio. Este güey traía barrio. Y para muestra, pues básicamente todos los diálogos que tienen, o la mayoría de los diálogos que tienen estos dos personajes, casi, bueno, en muchas ocasiones, no quiero decir casi siempre, pero en varias ocasiones, Sancho Panza termina con un refrán. Entonces siempre es, o sea, como que, sí, como dice, ¿no? Sí, se avientan ahí unas cuantas. Por ahí. Pero me llama mucho la atención la que equivocadamente hemos dicho muchos, pensando que es una cita de este libro y que realmente no lo es. Alguien más la dijo. Definitivamente no fue ni el Quijote ni Sancho Panza. Panza. Y la frase famosa es ladran Sancho.
señal que cabalgamos. Que actualmente, y por ejemplo, la canción esta de Cártel de Santa, la de ¿qué pasa si los perros van ladrando? Es que el cártel está avanzando. Ajá, Pues ajá. bueno, básicamente sale Es esa misma de idea. esta idea, pero pues, spoiler, no aparece, aparece aquí. esa frase No, acá, bueno, ¿no? pero ojo, han pasado 400 y tantos años o 500 años en que esto se ha cosechado en la mente del pueblo. O sea, este es como Mickey Mouse. O sea, el pueblo ha creado, lo ha hecho parte de sí y ha generado toda clase de historias. O sea, hay caricaturas, hay películas, hay toda una cosa. Bueno, Cantinflas tiene una película, ¿no? Sí, claro, claro. No, Entonces, hay versiones entonces de Don el Quijote. pueblo pues le ha dado motes, ¿no? Entonces hablar de Sancho Panza es popular. Hay una canción en vivo de Rubén Blades, Pedro Navajas, hay un concierto en vivo, en donde habla y que dice, güey, es que mi canción tenía un tema, era muy curioso. Mi canción era muy larga, ¿no? Entonces no me la querían editar, la de Pedro Navajas. Y entonces en el concierto dice, imagínense esto, él quería que la recortara. Es como si a el Quijote le hubieran dicho que recortara y dice, Sancho Panza, quita este gordo de ahí, no lo pongas, ¿no? Sí, pues no. Pero un poco así ya el público pues lo ha hecho parte de su, No, es de su parte. vida, ¿no? O sea, para muchos es el corazón de la novela, ¿no? O sea, no solo la relación que tienen de amistad entre Sancho y Don Quijote, no solo eso, sino pues todo lo que expone, lo que incluso llega a reflexionar el personaje a lo largo de las distintas, de sus distintas participaciones y dices, wow, mientras uno es soñador, que es Quijote, El otro es... el otro es realista, ¿no? O sea, ¿Y no crees que pudiera ser para efectos de como lo veía Cervantes el yin yang? totalmente. O sea, claro. él decía, uno estaba loco y el otro era cuerdo. Y uno se agarraba aventuras a lo loco y el otro trataba de... No, sí, era... de que no se murieran en el Sí, intento. exacto, sí, era la parte real, la parte fantástica, era, o sea, sí, siempre fueron los dos Tanto así que me extremos. parece que sí lo describe como exactamente lo opuesto a Don Quijote. A Don Quijote, ¿no? O sea, Y de ahí, de nueva cuenta, viene la idea, pues, de su figura, Así es, ¿no? como era. Y de lo que nace como algo de interés, porque, pues, como ya mencionamos en varias ocasiones, le había prometido una ínsula, un gobierno, un territorio, pues termina siendo una gran amistad, ¿no? Incluso creo que el personaje, después de que los apalearan tantas veces, hace ratito mencionabas sí, los les galeotes, tocaba madrecitos, el de los galeotes se me hace una cosa bastante curiosa. ¿Qué pasa? Que vienen cabalgando Quijote y Sancho Panza y se encuentran con una caravana de gente y que Claro. venían varios de ellos encadenados en fila india. Y Don Quijote pues les pregunta, oigan, ¿vienen encadenados por su voluntad? Y pues los otros dicen, no. Oye, están faltando al honor y a la libertad. Y entonces los libera, bueno, se enfrenta con sus guardianes que los liberan. Galeotes, por cierto, eran estos presos que se iban a convertir en remeros. Era era parte de, digamos que era el castigo más cruel que le podían dar a los alguien. barcos Exacto, a la ¿cómo se dice? A la Armada Española, que en ese momento ya habían implementado estas naves a remos, pues los mandaban a remar de por vida, güey. O sea, y la tasa de mortandad era bastante... No, bueno, pues si está remando, y si no remabas, latigation. Sí, te ponían en tu madre, ¿no? Entonces llevaban a estos presos o a estos faltantes de la ley y pues Don Quijote, pensando que eran presos injustamente porque pues habían sido apresados en contra de su voluntad, los libera, ¿no? Y mientras los presos escapan cagándose de risa, además le ponen en su madre a Don Quijote. Está bien pendejete. No, güey, es que este personaje de verdad no sé cómo llega a vivir tanto, no las güey. veía, la verdad no las veía. Se lo madrearon a cada ratito. A cada ratito, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos esta ambigüedad entre los dos personajes que yo creo que es lo más importante de la novela. No solo el idealismo del Quijote, sino la amistad que hay entre estos dos, Claro. que lo puedes ver reflejado no solo en la vida real, porque en la vida real está por todas partes, pero en cuántas obras, cuántas películas. No, bueno, cuántas, ya es universal el ver el sidekick, ¿no? O sea, si lo pudieras comparar justo el programa que salió de los héroes de acción de los 80, pues cuántas historias no tienes con esta dupla, ¿no? ¿no? de personajes. Sí, totalmente. Y por todos lados hay personajes del estilo, ¿no? Entonces. Sí, y otro de los motores de esta historia, pues es como
hemos platicado Dulcinea de Toboso. Dulcinea del Toboso. Y La chiquilla de la historia. pues la niña de los ojos de este señor, ¿no? Claro. Pero aparte enamorado el viejito, porque pues ya estaba grande. Pues era rabo verdezón, ¿no? Digo, Y pues era le una andaba viendo chavilla. las enaguas a la campesina, Sí, oye, güey, pues ¿no? ¿qué andas viendo? Es que estaba recogiendo el arroz y digo, oye, cabrón. Pero con los codos, ¿no? Pues por eso se enamoró. Sí, pues cómo no se va a enamorar. Le dio ahí unos guapetones Sí, y pues pues imagínate. ¿cómo crees? Y pues básicamente por ella, en ella se inspira en esta campesina, la cual, como también se ha mencionado, se llamaba Aldonza Lorenzo y le cambia el nombre a Dulcinea. Pues era su musa, güey. Era O sea, su musa, su todo, güey. inspiración y muchas veces la gran benefactora del honor que él propiciaba. Por Nunca ahí. nunca habla ella, No. nunca nadie se dirige hacia ella. Todo lo que se sabe y sus descripciones lo sabemos por lo que dice Don Quijote, Claro. por lo que se imagina Sancho Es que también Sancho pues, es un marranazo. y por lo que otros personajes terminan creyendo de ella. O sea, pero realmente la figura o la descripción o todo jamás se ve. Jamás, Claro. perdón, bueno, jamás se lee. Incluso en el segundo, al final del libro, del primer libro, hay un momento en donde Don Quijote le dice a Sancho Panza, ve y llévale este mensaje a Dulcinea. Pues don Sancho Panza agarra y se va a Tolosa, güey, a buscar a alguien que no existe, ¿no? Y a medio camino dice, ¿para qué voy? Se regresa y, pues fui, pero no la encontré. Pues es que ya se había pelado. Sí, ya se entonces, nos peló la chava, Ya se nos mijo. peló la chava. Pero bueno, pues esta fue su motor, este fue su ideal y pues de aquí. ¿Qué Y esta personaje es un elemento necesario en las novelas de caballería. Y ¿no? que lejos de que estés hablando de una mujer como tal, yo la veo como este gran objetivo de tu vida, esta gran meta, este gran inalcanzable que es el motor que te hace caminar y avanzar y avanzar y avanzar, ¿no? Otros de los personajes, el ama, quien pues la describen como una mujer ya en los 40 años que se preocupaba por su Pues que le daba patrón. de comer Le y daba la de fregada y comer. le decía ya come y este güey no comía, ya sabes, ¿no? Es parte de ella la que manda a llamar al cura y al barbero para Que son sus carnales y les dice, oigan, este cuate está ayúdenme, mal. ¿no? Claro. Ya se clavó mucho con los libros. Sí, y entonces, claro. pues ahí es donde empezamos con... que es un gran capítulo, es el de los libros, que ahorita quiero llegar Sí. a él. También está la sobrina. La sobrina, no sé de quién. O sea, no sé de hija de quién. Es por qué la le llaman sobrina así. del cura, pero no, bueno, en teoría era sobrina de él. Del anuncio. Pero pero sí, pues, pero pues de no, alguna no se habla de la hermana. hermana o del hermano o de algo así, ¿no? Es una muchacha que pues no le llega a los 20 años. Que pues digo, a lo mejor era ayudante ahí en la casa. Bueno, mira, se o sabe algo, que ¿no? había un mozo de cuadra por ahí, Claro. pues igual, ¿no? Tenían ahí sus que veres. Tenemos al cura, que fíjate que muchos de los que estudian al Quijote dicen que el cura puede ser una representación dentro del libro de Cervantes. Oh, mira. O sea, porque es justamente, estamos hablando de este capítulo, bueno, hemos hecho ya varias referencias al capítulo de la quema de los libros. Claro. Cuando llega el cura y el barbero, a petición del ama y de la sobrina, Sí, le dice, le dice, güey, ayúdame. ven estos libros, es que se está volviendo loco este cabrón. Entonces, pues hay que quemarlos, ¿no? Y entonces sí, queman muchos de caballería y se burlan de unos de otros, pero es el cura quien toma algunos Sí, y dice, sí. no, mira, sabes que este sí es de importancia, este sí tienes que leerlo, sí tienes ¿no? que cuidarlo, ¿no? Cualquiera que se respete ya lo leyó, ¿no? Este capítulo me parece que es el 9. No estoy muy seguro, pero eso, te digo, agarren el libro y busquen esos capítulos y los pueden leer uno por uno. Y Sí, vale menciona. la pena. Digo, yo entiendo que a veces es complicado leer un libro de 1000 hojas, porque sí lo es, digo, no les vamos a negar, es Sí. complicado. Y Pero- luego no como regularmente en el idioma que... O sea, sí en español, pero con un español. En lo personal fue difícil porque el idioma me costó trabajo. O sea, hay muchas palabras que de repente no entendí. Entonces, ir a buscarlas o ir a averiguar Sí. te detiene y eso hace que al menos a mí la lectura se me haga más como sufrida, ¿no? Más complicada. Pero creo que vale la pena que le echen un ojo. Y si no, yo les voy a hacer una recomendación interesante. Pueden buscar 5 o 6 capítulos de los más interesantes, cuando conoce a Sancho, el capítulo de los molinos, yo les diría el capítulo final, yo les diría de ambas partes. O
sea, tanto de la primera parte, que pues hay por ahí una treta para engañarlo y que ambas partes terminan pues prácticamente igual. Una treta para engañarlo y bueno, lo engañan y casi lo llevan encarcelado de regreso a casa y ahí medio no termina. Enjaulado, Sí, pero no termina realmente, o sea, simplemente se lo regresan y él se queda en un tono como reflexivo. Y la segunda parte, en donde también es engañado por un supuesto caballero, pues que era un chico que se hizo pasar por caballero para ganarle y que el güey regresara en sí, ¿no? El famoso Sansón Carrasco. Ese mismísimo. ¿No? Sansón Carrasco, que también. Y pues sí, hay varios personajes que enriquecen muchísimo la participación y bueno, y te pueden con sus episodios, o bueno, los capítulos en donde aparecen, te demuestra el personaje capítulo tras capítulo el por qué ha trascendido y el por qué se toma de la forma en cómo se toma, ¿no? O todo el aprendizaje que podemos sacar de él, porque estamos hablando de... puedes tomarlo como una tragedia o como una comedia. Claro. Como una sátira o como una visión muy real de lo que estaba pasando. Si te gusta la historia, por ejemplo... Claro, puedes entender un entiende, poco de cómo y te da pie a investigar cosas y pasajes muy interesantes de la historia española, que es también parte de nuestro legado, querámoslo o no, ¿no? Y es bonito cómo te plantean la vida de aquel entonces. O sea, tú ves la vida de esa época. De a pie, ¿no? El personaje de a pie. Y es interesante, ¿no? Porque no estás acostumbrado ves la historia y los grandes sucesos históricos, pero aquí puedes ver un poco cómo vivían. Y esa parte creo que está bonita, está bonita. Y pues bueno, ahí está la recomendación. Si tienen oportunidad, hay ediciones económicas, hay unas más caras que otras, pero también muy, muy bonitas, con ilustraciones y todo. Entonces, vale la pena que lo lean. Es un libro que definitivamente sí incluimos en los libros que hay que leer antes de morir. Ya llevamos 4, si no me equivoco, con este. Yo creo que sin duda esos 4 tienes que leerlos. O sea, ya llevamos la Odisea, la Ilíada, las Mil y una noches. Ahora Don Quijote. Don Quijote. Y pues si pueden, déjenos ahí alguno que quieran que analicemos. Pues sí, digo, obviamente estamos hablando de las grandes historias universales. Y en las 4, güey, yo te garantizo que, y no estoy criticando a nadie, pero te garantizo que si los profesores le echaran, es más, si los profesores a veces los hubieran leído, tendrían forma de incentivar mucho más a los chavos de leerlos que a mí lo que me tocó, y yo no creo que haya tenido profesores no estudiados, pero yo sí creo que no hubo ni de cerca el ímpetu para hacer que te acercaras a la lectura, porque estas 4 historias que hemos hablado, todas tienen cosas que son muy chidas de leer. Sí, ¿no? Y que de ahí parte prácticamente todo, parte todo, pero aunque no partiera todo, mi punto es, todas tienen fascículos muy divertidos. Sí. Entonces, yo creo que esto lo digo como en buena onda para cualquiera que es maestro, incentiven a los chavos a leer, busquen estos pedazos de las historias que vale la pena leer para que animes a los niños a leer, porque creo que cada vez leemos menos y creo que eso es un mal terrible de este nuevo mundo. Pienso exactamente lo mismo y creo que si ahorita nos estás escuchando y alguna de las cosas que dijimos te llamó la atención para que lo leas, hazlo. No tiene desperdicio. Es un libro que va a hacer que descubras cosas que tienes, que no sabías que tenías, sentimientos y cosas que de verdad, ¿no? Termina el libro y te terminas con un nudo en la garganta por el personaje. Y aparte, cuando ya estás rucairo, como tú y yo comprenderemos, le das sentido a muchas cosas que seguro en tu vida estuvieron ahí circulando. Claro. Pero aquí aterrizas es muy padre, exacto. ¿no? Y la vida del autor, la historia del libro, el mismo libro, creo que nos quedó muy bien. Y, o sea, nos quedó como anillo al dedo. Y además, un gran imaginador, que lo fue Miguel de Cervantes, y alguien que vivió su sueño, que fue Quijote, ¿no? Te plasmó su sueño, o sea, fue muy lindo. Y el Quijote que materializó el suyo, ¿no? Y eso creo que pues ahí queda. Eso ahí queda. Ahora, yo les quiero hacer una última recomendación. Si es que tienen oportunidad de ir a Madrid, busquen el barrio de las letras, que es justo este barrio del que hablo, que es un barrio en donde vivieron Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo y Luis de Góngora, entre otros escritores. Y estas calles de este barrio tienen frases de todos ellos. Qué chingón. Y es muy bonito. Digo, te paso las fotos que alcancé a tomar
para que por aquí las compartamos. Y dentro de este barrio puedes encontrar el convento de las Trinitarias Descalzas, Davomático, que ahí estuvieron durante un par de siglos los restos de Cervantes. Para 2015 los movieron, pero puedes entrar al convento y verlo. Digo, esto me parece que hay que hacer una cita o algo así, pero afuera del convento hay un gran letrero en donde habla de que pues, esta fue la última morada de Cervantes, una cosa así. Pues ahí Entonces está el bonito, dato. pero ¿sabes qué fue lo que a mí me pasó que fue muy bonito? Que yo lo descubrí caminando. Entonces la recomendación final es viajen, caminen, descubran cosas, porque eso hace que tu mente explote. Se amplíe, tus panoramas se amplían. Pues bueno, yo quiero recomendarles, si alguna vez están en el Festival Cervantino, vayan al bar La Bartola. Hay 2 por 1 los... Saludos a La Bartola de Guanajuato. Y pues nada, por favor, díganos qué les pareció este episodio. Si quieren opinar, por favor, aquí les leemos. Nos encanta leerlos. No se olviden suscribirse. No se olviden dejar ese poderoso like si nos estás escuchando en Spotify o Apple Podcast. Por favor, déjanos estrellitas, suscríbete. Bueno, hagan de todo, señor Lucifagor. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Gracias por ver estos programas. Esperamos con que a una persona hayamos logrado convencer de que lea algunas de estas páginas de este libro. Nuestro trabajo está cumplido. Está ya cumplido. Entonces, gracias a ustedes, gracias por escucharnos. Un saludo a toda la familia, un saludo a todo el mundo y pues gracias. Gracias y recuerden algo, cuando sueñen, y si tienen oportunidad, claro, de soñar y están dormidos porque luego no se puede, háganlo, pero háganlo en grande y sobre todo, no dejen de crear. Gracias y hasta el siguiente episodio.